como les decía, 4 triunfos. En el torneo local le ganó 3-1 a General Díaz y 2-1 a San Lorenzo, y por Copa Sudamericana había derrotado en ambas ocasiones a Goiás 1-0. Primero en Villa Lisa y luego en territorio brasileño. ¿Cómo juega Sol de América? Te seguimos escuchando, Iván Latorre. Con la 1 en el arco, Víctor Centurión. En defensa, 16 para Iván Casala, 21 para Milciades Portillo. Con la 20, Iván Villalba. Con la 5, Fernando Cobos. Del medio campo, con la 7, Aldo Vera. 23 para Federico Jordan. Con la 10, Hernán Novik. Y con la 8, ataque. Los hinchas azules, son viva a nuestro gran club. Y el sol que presenta para hoy con un sol brillante, la tierra encontrada. Iván, podemos escuchar del medio para arriba de vuelta. Se te escuchó muy bajo en esa última parte. Adelante. Presentamos de nuevo la alineación. Con la 1, el arco, Víctor Centurión. En defensa, ¿qué pasó con Iván? Vamos a ver si podemos escucharlo de vuelta para conocer de manera seguida la formación titular de Sol de América, el equipo que prepara Luis Islas. Los jugadores de Guaraní y Sol de América ya fueron a vestuarios, ingresarán en algunos minutos con la indumentaria oficial. Julio Quintana, el árbitro del partido, Ronde Aquino y Roberto Cañete. Los asistentes, Derris López es el cuarto, Ulises Mereles está en el VAR. Partido número 12 de Ulises Mereles como árbitro VAR, y el asistente VAR es Eduardo Britos. De hecho, Ulises Mereles, es el árbitro que más designaciones ha tenido como árbitro VAR desde que comenzó la temporada, Víctor. 12 en 8 fechas. Así es. En algunas fechas tuvo 2 partidos. En 4 fechas se repitió. Y bueno, y vos que manejabas el tema, ¿estuvo involucrado en alguna situación muy comentada, criticada, protestada? Yo recuerdo que él no iba a estar en aquella fecha de Guaraní Olimpia, porque en el partido por la fecha 3 él estaba en el VAR y tomó una decisión polémica. Y después dijo Horacio Elizondo que la decisión tomada no fue correcta, y fue a partir del VAR. Iba a descansar una fecha. Y por aquel partido entre Libertad y River, el penal que le cobran a Libertad en los últimos minutos de Tacuara Cardoso, desprogramaron a Arnaldo Samaniego y a Díaz de Vivar. Y horas antes del partido que se jugó aquí, entre Guaraní y Olimpia, lo designaron de vuelta a Ulises Mereles, que ese fin de semana iba a descansar. No sabemos si porque tenía algún inconveniente o por el rendimiento de la fecha anterior. Y al final apareció. Al final estuvo como árbitro VAR. No fue una sola vez Ulises Mereles. Perfecto, ya está. Ojalá hoy tenga una tarea nuevamente eficiente. Fue aquella vez que Díaz de Vivar le asignaron un nuevo cargo. Observador de estudio, algo así era. Árbitro soporte. Árbitro soporte. Para no decir que estaba fuera directamente. Bueno, está bien. Todo eso pasa en el fútbol paraguayo. Iván Latorre, adelante. tenemos confirmada la alineación de Sol de América. Con la 1 en el arco, Víctor Centurión. En defensa, 16 para Iván Casala, 21 para Milciades Portillo, con la 20 Iván Villalba y con la 23 Federico Jordan. En el medio campo está Facundo Cobos con la 5, con la 10 Hernán Novik, con la 8 Diego Valdés y con la 7 el capitán Aldo Vera. En el medio campo, en el ataque mejor dicho, está con la 11 Matías Pardo y con la 17 Nildo Viera, el equipo que presenta hoy Luis Islas. Ahora sí, pudimos conocer de manera íntegra la formación titular de Sol de América. Paso por los estudios centrales de la Unión, la R800, algún título, alguna cuestión que comentar minutos antes del comienzo de este partido. ¿Cómo le va, Genaro Cabrera? Buenas noches. Buenas noches, Federico Villalba. Buenas noches, por supuesto, a todos los compañeros de Unión FC. Bueno, vamos a repasar rápidamente
en el marco del fútbol de México. En este momento Tijuana le está ganando a Cruz Azul por el marcador de 1-0. Está jugando de titular Juan Escobar en el conjunto de Cruz Azul. 36 minutos del primer tiempo, entonces pierde Cruz Azul en su estadio por el marcador de 1-0. Por su parte, Monterrey le está ganando 1-0 al Atlético San Luis. Celso Ortiz está en la banca de suplentes en el conjunto de Monterrey, partido que va ganando el equipo local a San Luis por el marcador de 1-0. Puebla con Tigres, el partido en la jornada de hoy terminó con el marcador de 0-0. Osvaldo Martínez, el compatriota, jugó hasta los 59 en el conjunto de Puebla. Y a las 22 van a estar jugando Pachuca y Santos Laguna. Y es importante recordar también que en el fútbol argentino a las 21 van a estar jugando los equipos de Boca y Gimnasia por un lado, y por otro lado van a estar jugando el conjunto de Atlético Tucumán ante la representación de River. Hoy se define justamente la Superliga Argentina, Federico. Estamos atentos a la definición del fútbol argentino. A las 21 comenzarán los partidos, uno en Tucumán, otro en La Bombonera. Ingresan los equipos a la cancha. Está Guaraní, está Sol de América. Los saludo también a Robert Jiménez, nuestro locutor comercial. ¿Cómo le va, Robert? Buenas noches. Sí, querido Fede, un abrazo para vos, para Víctor, todos los compañeros. Buenas noches para todos, buen trabajo. Muchas gracias. Saludo entre los integrantes de Sol de América y Guaraní. Aldo Vera es el capitán en Sol. ¿Quién es el capitán en Guaraní, Iván? Fernando Esqueso Fernández es el capitán de Guaraní con la casaca número 9. Fernando Fernández es el capitán del legendario. Saludan los de Guaraní a los integrantes del cuarteto arbitral, del que está en cancha, porque hoy en día ya forman parte de una nómina más extensa a partir de la implementación del VAR en el fútbol paraguayo. Posan para los fotógrafos los jugadores de Sol de América. Ambos equipos con camisetas tradicionales. Guaraní con la urinegra, Sol de América con la azul. Se nos viene Guaraní, Sol de América. 20:45 va a comenzar este partido. Fecha 8 de la apertura. Comenta Víctor Sostó en una presentación de Unión Fútbol Club. A Guaraní ya lo vimos de todas las maneras, ya conocemos su equipo alternativo, sabemos lo que puede rendir este equipo de Gustavo Costas a pesar de los cambios, casi no cambia su forma de jugar, que depende mucho de la pujanza, de la intensidad con que se desenvuelven sus futbolistas para ser protagonista, para predominar dentro de los partidos. Tampoco es un equipo que sufre cuando le quitan la pelota, porque también tiene argumentos como para saltar líneas cuando se siente presionado. Así que esperamos nuevamente un buen rendimiento del equipo local y por supuesto creemos que Sol de América también va a venir a tratar de ejercer una presión alta, por lo que decía, para tratar de obligar a Guaraní a saltar líneas, a no estar cómodo, a no tener la pelota con mucha comodidad, con mucha facilidad para ir generando las acciones ofensivas, donde uno sabe de que si llegan a hacer llegar pelotas limpias, pelotas claras para Fernando Fernández, va a tener problemas el equipo visitante, que tiene también un goleador que anda bien, como Nilo Viera, que anda físicamente entero, llegando a los goles, bajo la conducción de Hernán Novi. Seguramente se va a mover el Sol de América. En un partido no me gustó porque ya fue muy Novi dependiente, creo que fue tóxico en un momento. Vamos a ver si eso ya corrigió también Luis Islas. Va a ser realmente un partido intenso por las características de los jugadores de ambos equipos. Vamos a ver la pelota Sol de América. Comenzará el partido aquí en Dos Bocas. Nildo Viera y Novik frente al balón. Aparece Jordan a la derecha, Pardo por izquierda. Mueve Sol de América y esto comienza. En Guaraní la novedad es Alejandro Zamudio. Es delantero, va a jugar con Ferfer. En el ataque del equipo dirigido por Costas, autoriza Julio Quintana, tocó Nildo Viera para Novik. Ya se juega Guaraní Sol de América, fecha 8 de la apertura, señores. Abran los oídos, que el fútbol ya llegó.
Comienza el primer tiempo. Lo relata Fede Villalba. Lo vivimos en Unión Fútbol Club. Cobos hizo el esfuerzo por la zona derecha, pero terminó sacando Iván Ramírez. Jugó ahora para Florentín. Pasa al medio para la salida de Fernando Barrientos. Barrientos más atrás para que la tenga Hernán López. López pasó para García Guerreño. García Guerreño en su campo para el legendario. Más hacia la derecha para Iván Ramírez. Recibe Ramírez al marcarlo el jugador de Sudamérica Pardo. Más atrás el pase para López. Primeros movimientos aquí en Dos Bocas. De cambiar tus neumáticos y baterías en Rodar, el mejor precio y calidad. Rodar Neumáticos, líder atención al cliente. Llama al 021-504-265. En Eusebio, Ayala, kilómetro 5. Rodar Neumáticos. García Guerreño con la pelota, va saliendo el equipo legendario, pasó hacia la zona derecha para la salida de López, López para Ramírez, intentaba moverse por esa zona, era Maná para Florentín de cabeza, se dio el pase pero terminó sacando el hombre de Sudamérica. Novik intentó la contra, buscó a Pardo pero este no llega y es saque manual, zona derecha en su terreno para el legendario. Estaba pensando algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio, claro que sí, la ciudad Chile consume los GX3, es gran G6 y la S7 Gili representa y distribuye Automotor. Va saliendo con la pelota Guaraní, pase de Barrientos para Walter Clark. Clark con el balón, soporta la marca de Aldo Vera, está en su campo. Jugó para Alejandro Zamudio. Zamudio se la devolvió a Clark. Corre Clark y pide Ferfer. Ferfer con la pelota, buscó la pared con Clark, pero terminó interceptando el hombre de Sudamérica. Insiste, va saliendo el equipo Danzarín ahora con Jordan. Jordan pasó para Novik. Novik con la pelota en campo rival. Más a la derecha para Nildo Viera. Se la lleva Viera. Viera lo busca a Jordan. Termina sacando García Guerreño. Pelota larga para Zamudio. Zamudio de espalda al arco, giró, pasó para Clark. Clark se la devolvió. Corre Zamudio antes. Llegó Casal, jugó más atrás para Centurión, del portero de Sudamérica. Cuando el único camino es dar un gran salto, solo algunos avanzan. Lasca, el único laboratorio en Paraguay produciendo productos biotecnológicos. Laboratorio Lasca, 85 años, creer para crecer. La pelota de Clark jugó más atrás para García Guerreño. ¿Podés preguntar, Iván, por favor, si Iván Ramírez llegó a la tercera amarilla en Copa Libertadores y por ese motivo juega este partido y no lo va a hacer en Copa Libertadores? Porque mirando la planilla, con respecto al partido anterior, es el único que aparece como titular y uno cree que Iván Ramírez seguirá en los planes de Costas para Copa Libertadores, Víctor. Definitivamente sí, tal vez por esa situación de que no va a poder jugar lo está poniendo porque es un jugador siempre importante en Copa Libertadores. Florentín pasó al medio para Clark, tiene espacio para pegarle el pase para Zamudio, ni Ferfer ni Zamudio, el balón se perdió por línea final, será saque de arco para Sudamérica, sí señor. Efectivamente se va a perder el partido por la Copa Libertadores por acumulación de tarjetas. Que resta importante va a tener Guaraní, seguramente Víctor Dávalos aparecerá como lateral por el sector derecho. Dávalos había jugado el partido anterior frente a Sportivo Luqueño. 3:30 del primer tiempo, 0-0 empatan Guaraní, Sudamérica. ¿Estás listo para hacer un nuevo 10 de la asada? Acordate que para mejor asado, la mejor carne chaqueña solamente con Shorty. Vítate más en las redes sociales, Frigo Shorty. Lateral sobre la izquierda, lateral que ya lo va a cumplir Benítez y el servicio manual para el equipo legendario. Frente a Gustavo Costas, el estratega del aurinegro. Sacó esa pelota Miguel Benítez, lo buscó a Ferfer de espaldas al arco, intenta sacar pero lo anticipa Iván Villalba. Villalba buscó la conexión con Jordan, pegó en su marcador y ahora es el lateral en mitad de campo para Sudamérica. En la República de Luque los precios más bajos se encuentran en Comercial Virgen de los Orientes, todas sus secciones para mayoristas y minoristas con su triple acceso. Pega al mercado número 1 con teléfono 645047. Seguinos en Facebook, Instagram, Comercial Virgen del Rosario. Con el cuerpo cubre el jugador de Guaraní, terminó rechazando esa pelota a su compañero Benítez y ahora la tiene el mudo Valdés. Valdés con la pelota, levanta Portillo, salta, intenta ganar por ese sector Casal y va la contra de Guaraní con Zamudio. Zamudio se la lleva por la izquierda, pase para Florentín, está en el área. Florentín va, Florentín le pega, no, pasó Florentín, lo amagó a Vera, pero terminó apagando el incendio el hombre de Sol. Insiste, Zamudio se metió al área con peligro. Florentín, va Florentín con la pelota, gira Florentín, Ramírez lanza el centro, cabezazo defensivo, con lo justo en el segundo palo, termina rechazando el defensor de Sudamérica, Víctor. Y Guaraní cuando pasa la mitad de la cancha imprime otro ritmo, otra velocidad. Florentín recuperó, descargó para Zamudio y se mostró como apoyo, como opción de pase, recibió cerca de la media luna del área grande. Cuando iba a meterse, cuando se iba a perfilar para rematar, ahí aparecieron los defensores de Sudamérica para apagar el incendio.
Saca esa pelota, Benítez se la lleva a Viera, quedó sentido Benítez. El árbitro dice que todo continúe de manera normal. Va rechazando Hernán López para Guaraní. Marcamos el tiempo de juego en Dos Bocas. Unión Fútbol Club y el tiempo de juego 5 minutos de esta primera etapa y el marcador indica Federico Villalba. 0 Guaraní, 0 Sol de América. Vivimos, sentimos Apertura 2020 por la R800. En busca de la cuarta, Guazú Travel te lleva al partido de Santos versus Olimpia. Vía terrestre, salida 15 de marzo, retorno 18 de marzo. Precio por persona 1.430.000. Para más info llama al 021-424-662. Viaja con el Guazú Travel. Aldo Vera con la pelota, Vera pasó para Portillo, más hacia adelante, recibiendo el círculo central de la cancha Vera. Cambia de frente, juega por la izquierda para Cobos, corre Cobos, intenta ganar su sector. Marca Iván Ramírez. Ramírez con la pelota para el legendario. Va saliendo Guaraní, pasó al medio para Barrientos. Barrientos en su campo, primeros minutos. El partido está 0-0. Itaú y Mastercard te lleva a la final de la UEFA Champions League. Con cada compra mayor de 200.000 con tu tarjeta de Mastercard de Betty Maestro, acumulas un cupón digital que te puede convertir en unos 3 ganadores para viajar a la final de la UEFA Champions en Estambul 2020. Conoce bases y condiciones en www.itau.com.by. López jugó para García Garreño, hacia la derecha para Ramírez, Ramírez para el legendario. Ramírez en su campo, lo amaga Pardo, juega más atrás para García Garreño. No se apura, los protagonistas se siguen acomodando dentro de la cancha, Víctor. Sí, muy táctico todavía el partido, trabado, Guaraní con un 4-3-3. Fernando Barrientos haciendo de tapón, Florentino un poco más a la derecha, Walter Clara hacia la izquierda. Mantiene la figura pese a los cambios masivos Gustavo Costa. Arca, saca esa pelota, Casal, recuperó Zamudio, pero ya se le terminó la cancha y es lateral defensivo para Sol de América. En Localiza puedes alquilar tu vehículo a partir de $25 en las principales ciudades del país. Seguinos en Facebook, Instagram, escribinos al WhatsApp 8170-2400. Localiza, tu impulso nos mueve. La pelota en la salida del equipo Danzarín, marcó, sacó el hombre de Guaraní, recupera Florentini, ahora Barrientos y ahora Clar. Clar lo buscó a Zamudio, Zamudio por la izquierda, Zamudio más al medio para Clar. Jugó de vuelta hacia la punta para Benítez, intentan, lo buscan a Ferfer, corto el hombre de Sol de América, volvió a rechazar Clar, recuperó esa pelota por la otra zona Pardo, sacó exitosamente Florentini, se le dio Iván Ramírez, Ramírez se la lleva para el legendario, Ramírez más atrás para Maná, Maná con la pelota, Maná intenta eludir a su marcador, va Maná, Maná aguantó, Maná se la llevó, lo tiene solo, aguarda el Clar, pase para este, Clar con la pelota, va Clar cerca del círculo central de la cancha, cambia de frente, juega hacia la izquierda, lo busca, por allí es Zamudio, pero está sacando esa pelota Iván Villalba. El sabor del verano, Grupí Pinta Limón riquísimo, refrescante con un sabor único, con Grupí tiene más sabor, sabor que dura más, ayer vamos de Grupí, frescura legendaria. Con respecto a Ulises Mereles, quien estuvo en el bar, en partido de Sudamérica, estuvo en 2 ocasiones, contra River Plate y contra Cerro Porteño. Y en partidos de Guaraní también en 2 oportunidades, contra 12 de octubre y contra Olimpia. Esto es Ulises Mereles como árbitro VAR. Repetimos, designación número 12 en 8 fechas de Ulises Mereles en esa condición. Falta cobró el árbitro del partido, será tiro libre en su terreno, tiro libre para Guaraní. Para vos que te cuidas, NutriHuevos ayuda a bajar de peso, empezar bien el día, desayuna NutriHuevos. Sacó la pelota López, López para el equipo legendario, este es García Garreño, más hacia la punta para Ramírez, recibe Ramírez en su campo, sale a marcarlo Pardo, jugó cortita para García Garreño con el balón, más al medio para Florentín, Florentín con la pelota, cambia Florentín, pelotazo para Zamudio, corre Zamudio hasta fondo de campo, acompaña esa pelota Casal, ya se pierde por línea final y va a sacar Víctor Centurión para el equipo Danzarín. De vuelta a clases con la Cooperativa Judicial Limitada, solicita tu crédito escolar con mínimo requisito hasta 5 millones, Guaraní al instante en la Cooperativa Judicial Limitada y nos vemos. Nildo Viera es el goleador de Sol de América en el torneo, marcó 3 goles, uno de ellos a través de un tiro libre penal. Aprovechar entretiempo para aprender la parrilla, tirar unos riquísimos muslos, parrillo casero, pollos caseros, cuidado como en casa con la mejor calidad de pollos caseros. Corrió Pardo, marcó, sacó el hombre de Guaraní y aquí se la lleva Florentín. Va Florentín con la pelota, jugó más atrás para López. López hacia la punta para Miguel Benítez. Benítez con el balón, va Benítez, sale a marcarlo Valdés. Recuperó la pelota el jugador de Sol de América. Pasó a la derecha para Casal. Corre Casal al piso, fue Zamudio, llegó tarde, no pasó nada, según el árbitro del partido. Quedó sentido Casal, ahora sí cobró el árbitro. La falta fue de Zamudio y Sol de América dispondrá de un tiro libre sobre la zona derecha, cerca del área rival, Víctor. Lo tocó, sí, en la parte de abajo, con pelota primero, pero se lo llevó
por delante al jugador de Sol de América, tobillo derecho de Iván Casal, que está sentido, tiro libre importante porque Sol de América tiene un buen ejecutante en Hernán Novik. Marcamos el tiempo de juego en Dos Bocas. Unión Fútbol Club y el tiempo de juego 10 minutos de esta primera etapa y el marcador indica Federico Villalba. 0 Guaraní, 0 Sol de América. Vivimos, sentimos apertura 2020 por la R800. Será tiro libre para Sol de América. Jordan acomoda el balón sobre la zona derecha. En forma oblicuo la portería que defiende Baba. Pegado su poste izquierdo el portero uruguayo. 2 hombres en la barrera. Queda uno solo finalmente. Es Zamudio. Le va a pegar Jordan. Jordan y el tiro libre sobre la derecha para Sol de América, que busca el gol en el amanecer del partido. Muy cerca de Jordan está Islas, dando indicaciones a quienes están ingresando al área. Autoriza el árbitro y aquí va Jordan, le pega con pierna derecha, parte el centro, pelota que va al segundo palo pasado, lo envió, cabezazo defensivo de Ramírez, le quedó el balón a Cobos por la izquierda para Sol de América. Cobos intenta levantar, pega en Ramírez, lateral en ataque para el danzarín. Heidecon, hacemos tecnología y construcciones con los estándares más altos. No dudes en contactarnos, llamando al 021-338-4797 o ingresar a nuestra web de heidecon.com. A primera hora, Libertad goleó 5-1 a General Díaz. Pasó el trabajo de Ignacio Cabo de Vila, de Julio Caballero, de Germán Tilner. Ganó el Gumarelo en la Huerta y es el puntero. Espectacular lo de Libertad, Víctor. 19 puntos, 6 victorias, un empate. Pelota larga para Viera. Ya va a comentar Víctor. Viera jugó más atrás para Cobos. Cobos acomoda, lanza el centro de zurda. Jordan ganó de cabeza, jugó para Valdés. Valdés intenta acomodarse para el remate, saca esa pelota López, Barrientos ahora y ahora Clar, sacó Clar con pierna derecha, sí, Víctor. Y realmente es una campaña que hay que revisar. Hace cuánto Libertad no tiene un inicio como el que está teniendo en este torneo de apertura con Ramón Díaz. Lo criticamos, analizamos, decíamos que ganaba sin brillar, algunos triunfos incluso apoyados en jugadas polémicas, pero esto no se discute y además ahora se agregó algo más, ganó con holgura. No tuve la oportunidad de ver el partido, ya los compañeros van a decir si el rendimiento estuvo acorde a ese resultado o incidió tanto la expulsión del jugador de General Díaz. Lo cierto y lo concreto que es bueno siempre ganar, y ganar con esa diferencia también seguramente da mayor tranquilidad al cuerpo técnico, a los jugadores. 12:40, no, más atrás. Se va a repetir en realidad. El árbitro no autorizó. Trataron de jugar los de Sol de América de manera rápida y el árbitro le dice no, primero tengo que sancionar yo. Esto es lo que decía Orteman en la semana cuando habló con Unión Fútbol Club. Que el fútbol paraguayo cada vez es más lento. Sol se quiso avivar y el árbitro no le dejó. Y eso perjudica bastante, especialmente cuando tenemos que salir a competir a nivel internacional. Ojo con Sol de América, que tiene varios goles de pelota parada con la llegada a Isla. Hernán Novik, el tiro libre. La pelota ubicada en un lugar parecido a la situación anterior, con la diferencia de que ahora es por izquierda. Va Novik, el centro, cabezazo defensivo, quitó Ramírez para Guaraní. Insiste Sol de América con Casal, Casal más atrás para Aldo Vera. Vera recibió la pelota, va Vera del medio a la derecha, jugó para Jordan. Corre Jordan, sale a marcarlo Miguel Benítez. Jordan acomoda el balón, juega al medio para Viera, Viera para Jordan, al arco. La pelota se pierde por un costado. Fue un centro, en realidad no cerró a tiempo Pardo. Buena situación colectiva de Sol de América, Víctor. Y la mejor jugada en conjunto de Sol de América. Se asociaron, Jordan se fue ganando, después se juntó con Nildo Viera, le dio el pase de una, lo habilitó, podía haber chutado, podía haber elegido disparar al arco de Baba, pero no quiso ser egoísta Jordan, su pase fue muy fuerte, aparecía para cerrar Pardo, pero no llegó. La pelota por un costado es lateral, zona derecha, frente a Plateas, lateral para el legendario. No te olvides de cambiar tus neumáticos y baterías en Rodar, el mejor precio y calidad. Rodar Neumáticos, líderes, atención al cliente, llama al 021 504 265 en Eusebio, ya al kilómetro 5, Rodar Neumáticos. Pardo retrasó, jugó para la salida de Valdés y ahora Novik y ahora Cobos. Cobos para Sol de América, lo buscaba Pardo, el balón se pierde otra vez por un costado, es lateral, zona derecha, lateral que favorece a Guaraní.
Guaraní. En el torneo pasado se repartieron los puntos entre Sol de América y Guaraní. El 14 de septiembre en Villa Elisa ganó Guaraní 1-0. Claudio Aquino había marcado el gol para el legendario. Y en la segunda rueda, el 1 de diciembre, ya en la recta final del año, Federico Jordan le dio la victoria a Sol de América 1-0 contra Guaraní en partido jugado aquí en Dos Bocas. Marcamos el tiempo de juego en la Toldería. Unión Fútbol Club y el tiempo de juego 15 minutos de esta primera etapa y el marcador indica Federico Villalba. 0 Guaraní, 0 Sol de América. Vivimos, sentimos apertura 2020 por la R800. Estaba pensando algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio. Claro que sí, la Subcini con su modelo GX3, Sesgan GS y la Sesgan X7. Gili representa y distribuye Automotor. Miguel Benítez, el lateral en ataque para el equipo legendario, cerca del banderín del córner. Jugó ahora para Clar, puntea el balón Aldo Vera. Bastante participativo el capitán de Sol de América también a la hora de defender. Es otro lateral para el equipo aurinegro. Más cerca ahora del banderín del córner. Lateral que ya lo cumple Miguel Benítez. Benítez y se mueve Clar y dentro del área recibe el balón Florentín. Florentín gira, saca el centro, pega la pelota en el hombre de Sol de América y ahora colabora Novik tratando de salir. Marcó corto tiempo Barrientos, lateral defensivo para Sol. Cuando parece que alcanzaste la cima, siempre hay uno nuevo. Desafío por delante. Lasca innovando con productos para terapias naturales. Laboratorio Lasca, 85 años. Creer para crecer. Lateral que ya lo hizo Casal, fue a pelear Nildo Viera, ganó esa pelota Barrientos, jugó mucho más atrás para Jorge Baba. ¿Estás listo para hacer el nuevo 10 el asado? Acordate que para mejor asado, la mejor carne chaqueña solamente con Chorti. Vítate más en las redes sociales, Frigo Chorti. Barrientos para Guaraní, Barrientos con la pelota en su campo, se mueve a la derecha García Guerreño, pelota larga para Iván Ramírez, corre Ramírez, no alcanza, Ramírez impreciso en el pase, Barrientos, lateral defensivo para Sol. En la República de Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen Rosario en todas sus secciones para mayoristas y minoristas con su triple acceso. Te esperamos en Moisés Bertón y Javier Oanín con teléfono 64 50 47. Seguinos en Facebook, Instagram, Comercial Virgen del Rosario. Falta de Cobos, caído el jugador de Guaraní, será tiro libre, Víctor. Falta, me parece hasta innecesaria, del defensor de Sol de América, que ya tenía ganada la posición, metió el brazo encima de la espalda de Florentín, terminó derribándolo. Una falta importante, hace tiempo no estaba llegando a Guaraní, vamos a ver cómo sacan provecho de este tiro libre. Barrientos y Clar frente al balón, será tiro libre para el legendario. En busca de la cuarta, Guazú Travel te lleva al partido de Santo versus Olimpia, vía terrestre, salida 15 de marzo, retorno 18 de marzo, precio por persona 1.430.000, llama al 021-424-662, viaja con el Guazú Travel. Clar y el tiro libre para el legendario. Barrientos para pegarle con pierna derecha, va Clar de sur del centro, Vera saca de cabeza, la pelota se pierde por línea final. ¿Tocó o no tocó Vera? Sí tocó. Corner, tiro de esquina para el legendario. Itaú y Mastercard te lleva a la final de la UEFA Champions League con cada compra de mayor 200.000 con tu tarjeta de Mastercard Debit y Maestro. Acumulas un cupón digital que te puede convertir en unos 3 ganadores para viajar a la final UEFA Champions en Estambul 2020. Conoce bases y condiciones en www.itau.com.py. Tiro libre, corner para Guaraní. Va Walter Clar para pegarle con pierna zurda. Autoriza el árbitro Clar y el centro al segundo palo. Sale Centurión. Soltó la pelota, va al remate, Centurión, desvió, insiste, Mana, remata al arco, Centurión en 3 intervenciones, le impidió el grito de gol al laurinegro, Víctor. Y se repuso Víctor Centurión, porque era una pelota que parecía que la tenía fácil, tras el córner de Walter Clar, salió para cortar, controló esa pelota y después se le cayó, se le escurrió esa pelota, no hubo falta del atacante de Guaraní. 2 remates que parecían que iban rumbo al arco ya para el primer gol de Guaraní. Providencial, desvío y después la tercera para que Víctor Centurión pueda contener esa pelota. 19 minutos del primer tiempo, esto sigue 0-0. En Localiza puedes alquilar tu vehículo a partir de 25 horas en las principales ciudades del país. Seguinos en Facebook, Instagram o escribinos al WhatsApp a 081 70 2400. Localiza, tu impulso nos mueve. Zamudio por la izquierda, pisa al área, ataca Guaraní, sacó esa pelota al Mudo Valdés, le reventó a cualquier parte, corre Walter Clar, marca, quita Casal, insiste, protege el balón, Clar intentó una de lujo pero terminó sacando
Jordan, para Sol de América. Lo buscan a Novik, anticipó, cortó Barrientos, es lateral, zona derecha, lateral para Sol de América. Estamos atentos a los informes de Genaro con relación al fútbol argentino. Hoy podría surgir un nuevo campeón. Se juega en Tucumán y se juega en la Bombonera. Lateral para Sol de América. Marcamos el tiempo de juego en Dos Bocas. Unión Fútbol Club y el tiempo de juego 20 minutos de esta primera etapa y el marcador indica Federico Villalba. 0 Guaraní, 0 Sol de América. Vivimos, sentimos apertura 2020 por la R800. El sabor del verano, Curupí, pinta limón riquísimo, refrescante con un sabor único. Con Curupí tiene más sabor que dura más. Ayer vamos de Curupí, frescura legendaria. Casal el lateral en campo rival para Sol de América. Jugó Casal más atrás para Iván Villalba. Se la lleva Villalba ante la marca de Fernando Fernández. Se le perdió el balón por un costado y es lateral. Lateral de vuelta ahora favorece a Guaraní en su territorio. Para vos que te cuidas en NutriHuevos, ayuda a bajar de peso, empezar bien el día, desayuna NutriHuevos. Lateral que ya lo va a cumplir Benítez. Benítez y el servicio Manuel, sí señor. Sí, fútbol argentino, arrancó el compromiso entre Boca Juniors y Gimnasia de La Plata. Están jugando los paraguayos Junior Alonso en Boca y Víctor Ayala en el conjunto de Gimnasia. También en marcha el partido Atlético Tucumán con River. Juega de titular Robert Rojas en el conjunto millonario. Federico. Gracias Genaro, un punto más tiene River Plate, por lo cual si gana será campeón de la Superliga Argentina. Advertencia de Julio Quintana, ¿para quién? Para el jugador de Sol de América, para Casal. Casal, Iván Casal, que le metió una patada al número 4 de Guaraní, Miguel Benítez. Tenemos los suplentes de Guaraní ya que estamos, Iván. Sí, está con la 23 Gaspar Servio, 15 Víctor Dávalos, 24 Javier Báez, 16 Ángel Benítez, 17 Rodney Redes, 25 Raúl Bobadilla y con la 10 Bautista Nerlini. Portillo en la salida ahora para Sol de América, jugó para Aldover hacia la derecha para Iván Villalba. Villalba con la pelota en su campo, va Villalba, pase al medio para el Mudo Valdés. Valdés más atrás para el capitán Aldovera. Vera levantó con pierna derecha, pelota larga para Cobos. Cobos hizo el esfuerzo de cabeza, mantuvo el balón dentro del campo de juego. Saltó, intentó Maná, pero la volvió a tener Cobos. Cobos para Sol de América. Cobos va y Aldoviera se quiere meter al área, lo cruza, anticipa Iván Ramírez, el lateral en ataque para Sol de América. De vuelta a clases con la Cooperativa Judicial Limitada. Solicita tu crédito escolar con mínimos requisitos hasta 5 millones guaraníes al instante en la Cooperativa Judicial Limitada. Y nos vemos. Intentaba Viera, pero terminó sacando Barrientos. Pelota larga de López. López y el envío para Zamudio. Corre Zamudio ante la marca de Casal. Pone el cuerpo. Aguanta como puede Casal. Falta de Zamudio. Quedó sentido García Guerreño. El árbitro va a chequear el estado del defensor aurinegro. ¿Qué pasó? ¿Recibió una infracción o simplemente un mal movimiento? No, fue una acción accidental. No creo que haya tenido intención Nildo Viera. En el intento de rematar de volea esa pelota, termina impactando con el botín derecho por la humanidad de Guerreño, que está muy sentido, ¿sí? El jugador de Guaraní, pero repito, ni siquiera es para amonestación porque no hubo intención. Ayer 12 de octubre le ganó 3-2 a Sportivo Luqueño, llegó a 100 goles Pablo Ceballos, marcó 2, entonces tiene 101 en este momento. Hablamos de goles convertidos en el fútbol paraguayo. Ayer empataron 0-0 Nacional y Cerro Porteño, así comenzó la fecha 8 de la apertura. Aprovechar este tiempo para prender la parrilla y tirar unos riquísimos muslos. Parrilla de Casero, Pollos Casero. Cuidados como en casa con la mejor calidad de pollos Casero. Se está chequeando una situación en el VAR. El árbitro llevó la mano al oído, está escuchando las indicaciones de Ulises Mereles. Siga, dice el árbitro. Bueno, todo continúa de manera normal. ¿Qué estaban chequeando? ¿Alguna supuesta agresión de Nildo Viera? Sí, pero repito, yo no vi nada, fue algo casual. Se tardó casi 20 segundos para revisar esa jugada. Nildo Viera, el pase para Jordan, lo buscaba Novi, quien estaba dentro del área, sacó el defensor de Guaraní, insiste de cabeza Pardo, rechaza García Guerreño para el legendario, y ahora Portillo con la pelota para Sol de América, jugó Vera más atrás para Iván Villalba a la derecha para Aldovera, va Vera, cruza la línea central del campo de juego, adelanta, lo busca a Casala, terminó sacando el hombre de Guaraní, se la lleva Walter Clark con la pelota, Clark ante la marca de Aldovera, va Clark, lo amaga, Vera levantó con pierna zurda, pelota larga para Benítez, por un costado el balón, sí señor. Decía nada más, remarcaba lo de 20 segundos, porque hoy en la liga inglesa un pisotón para expulsarle a un jugador
tardaron 20 segundos. Para revisar un penal, una mano, tardaron 20 segundos. Se fue a mirar al árbitro, vino, hizo la seña, penal. En 20 segundos todo. 20 segundos. Salto, sacó López ante el asedio de Nildo Viera. Ahora García Guerreño más atrás para Baba. Marcamos el tiempo de juego en Dos Bocas. Unión Fútbol Club y el tiempo de juego 25 minutos de esta primera etapa y el marcador indica Federico Villalba. 0 Guaraní, 0 Sol de América. Vivimos, sentimos Apertura 2020 por la R800. Heide, conocemos tecnología y construcción con los estándares más altos. No dudes en contactarnos. Llama al 021-338-4797. Ingresa a nuestra web heidecon.com. Claro para Guaraní, jugó hacia la izquierda para Miguel Benítez. Benítez retrasó ahora para López. López con la pelota para el equipo legendario. López amaga y se la lleva. Levantó López, pelota larga para Ferfer. Cabezazo defensivo de Casal. Insiste Clar para el legendario. Gira con la pelota Clar va en ataque para Guaraní entre la marca de Aldo Vera. Levanta Clar, pega en la espalda de Vera. La vuelve a recuperar López y juega mucho más atrás para Baba. No te olvides de cambiar tus neumáticos y baterías en Rodar al mejor precio y calidad. Rodar Neumáticos, líderes en atención al cliente. Llama al 021-504-265 en Eusebio, Ayala, kilómetro 5. Rodar Neumáticos. Un saludo para Nico Ledesma. Estará viendo fútbol argentino, supongo, no sé, y a todo volumen escuchando la R800, ya nos va a decir enseguida. Va con la pelota Guaraní con López. López levantó, ganó Zamudio de cabeza. Arco y se la lleva Jordan. Jordan para Sol de América. Corta tiempo Barrientos. Por el cuerpo la vuelve a recuperar Jordan. Jordan para Sol, más atrás para el capitán Aldo Vera. Vera juega para Novik. Novik levantó pelota larga para Pardo. Sale Baba, cubre García Guerreño. Y va a salir la defensa aurinegra ahora con Iván Ramírez. Estaba pensando algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio. Claro que sí, la sube Gili con su modelo GX13, Gran GS y la Gran X7. Gili representa y distribuye Automotor. Mañana con Nico Ledesma, con Edwin Storrer, estará el equipo de Unión Fútbol Club para relatarles Olimpia River Plate. Mañana debuta Celso Chito Ayala como técnico del Quelito. Cuando el único camino es dar un gran salto, a solo algunos avanzan. Lasca es el único laboratorio del Paraguay produciendo productos biotecnológicos. Laboratorio Lasca, 85 años, creer para crecer. Caído un jugador de Sol de América, ¿es Cobos, Iván? Sí, se trata del número 5, Fernando Cobos, que ya se repone a poco. Facundo Cobos es el lateral izquierdo de Sol de América, que se repuso por sus propios medios. Tenemos los suplentes de Sol de América, ya que estamos, Iván. Así, con la 12, el arquero de emergencia Luis Franco. 3 para Federico Acuña. 15, Tomás Rojas. 2, José Canale. Con la 9, Jackson Pita. 6 para Edgar Ferreira. Y con la 26, César Villagra. Falta en las cercanías del área, será tiro libre para Sol de América, la falta fue contra Viera, tiro libre para el equipo azul. ¿Estás listo para hacer el nuevo diésel asado? Acordate que mejor asado, la mejor carne pequeña solamente con Shorty. Te enterate más en las redes sociales de Frigo Shorty. Atentísimo a la jugada, como siempre, Nico Ledesma. Tiro libre para Sol de América. Hay tiempo para una más, Robert. En la República de Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de Rosario en todas sus secciones para mayoristas y minoristas. Pega al mercado número 1 con teléfono 645047. Seguinos en el Facebook, Instagram, Comercial Virgen del Rosario, patrona de la economía luqueña. 3 jugadores de Sol de América con la posibilidad de efectuar este tiro libre. 5 hombres en la barrera aurinegra. Baba dando indicaciones. La pelota ubicada a unos 20 metros aproximadamente de la portería de Baba. Se alejaron 2 de ellos y le va a pegar Novik. Novik y el tiro libre. Tiro libre para Sol de América. Autoriza Quintana. Va Novik, el centro del segundo palo. Sale Baba con los puños. Con ciertas complicaciones porque la pelota fue para atrás. Es córner para Sol de América, Víctor. Sorprendió en esta Novik. Todos esperamos el remate al arco. Creo que el propio Baba pensó lo mismo. Por eso salió algo apresurado y no pudo desviar con mucha suficiencia esa pelota. Nuevamente un tiro de esquina para Sol de América. Le va a pegar Jordan. Jordan y el tiro libre para Sol de América. Amagó mientras se acercaba Pardo para alguna jugada preparada.
Autoriza Quintana y le pega Jordan. Ahora se acerca Casal. Va Jordan, toma carrera, levanta el centro. Cabezazo defensivo. Quita el jugador de Guaraní. Insiste el equipo danzarín. Guaraní tratando de salir de contra. Samudio se la lleva. Va Samudio. Pasó para Maná. Corre Maná. Maná recibió la pelota. Samudio está cerca del área. Va Maná. Maná mano a mano contra Vera. Lo amaga. Le pega Maná al arco. Cerca del palo. El remate rasante de Maná. Hizo todo. Prefirió la individual, lo sacó para hacer un ratito Aldo Vera. Disparo cruzado que no pasó lejos del poste derecho, Víctor. Qué cerca estuvo el equipo de Guaraní del primero. Inteligente, hábil, tiene buena técnica. Samudio metió esa pelota para aprovechar que Soldamérica estaba jugado en esa pelota de tiro de esquina. Volvieron mal los de Soldamérica. Maná se sacó encima a Aldo Vera, sacó el remate que pasó muy cerca del poste derecho Centurión. Marcamos el tiempo de juego en Dos Bocas. Unión Fútbol Club y el tiempo de juego 30 minutos de esta primera etapa y el marcador indica Federico Villalba. 0 Guaraní, 0 Sol de América. Vivimos, sentimos apertura 2020 por la R800. En busca de la cuarta, Guazú Travel te lleva el partido de Santo Verso Olimpia vía terrestre. Salida el 15 de marzo, retorno 18 de marzo. Precio por persona 1.430.000. Para más info llama al 021-424-662 o viaja con Guazú Travel. Saque de portería va a sacar Víctor Centurión para Sol de América. De vuelta a clases con la Cooperativa Judicial Limitada. Solicita tu crédito escolar con mínimos requisitos. Como siempre, 5 millones. Guaraní al instante en la Cooperativa Judicial Limitada y nos vemos. Guaraní solo en el torneo local. Hasta aquí de los 6 partidos disputados. Ganó 4, empató 1 y perdió 1. Sol de América, por su parte, hasta ahora no empató en el torneo. Ganó 3 partidos y perdió 4. Anotó 8 goles y recibió 13. Son los números de Guaraní y Sol de América, Víctor. La derrota de Guaraní es la del escritorio. Sí, claro. O sea, en cancha todavía no perdió. En cancha todavía no perdió Guaraní. En cancha, de todos los partidos que jugó en el año, solamente perdió contra Corinthians. Pero aquel gol que marcó Fernando Fernández le significó la clasificación a la siguiente fase de Copa Libertadores. Pelotazo largo para Jordan, está habilitado. Va Jordan, marcó, sacó esa pelota desesperadamente López. Y será córner para Sol de América, Víctor. Y si decimos que Guaraní está, Libertad está haciendo una gran campaña, lo de Guaraní también es impresionante. Todavía está dependiendo de sí mismo, ganando este partido, ganando a River, va a estar en la misma línea, igualando la campaña del Gumarelo. Corner, tiro de esquina para Sol de América. Hernán Novik, el uruguayo, ex Guaraní, ex Cerro Porteño, acomoda el balón. Le va a pegar Novik. Parado al borde de su área técnica Islas, dando indicaciones. Novik y el tiro libre. Ahora sí reciben el ok del árbitro del partido. Y le pega Novik, va Novik y el centro. Intentaba cerrar con un cabezazo Iván Villalba, pero no llegó. Corre por la otra zona Pardo. Pardo alcanzó el balón por la izquierda. Va Pardo. Pardo retrasa para el Mudo Valdés. Valdés le pega o no. Valdés pasó para Pardo. Está en el área, le pega Pardo al arco. El disparo por línea final y será saque de arco para Guaraní, Víctor. Muy buena pelota filtrada por el Mudo Valdés para Pardo, que recibió esa pelota, es habilidoso en el 1 contra 1. Esperaba algo más de Pardo, pero decidió rematar al arco, lo hizo de manera deficiente. 33 minutos del primer tiempo. Guaraní, Sol de América empatan 0-0. Itaú y Mastercard te lleva a la final de la UEFA Champions League. Con cada compra mayor de 200.000 con tu tarjeta de Mastercard Debit y Maestro, acumulas un cupón digital que te puede convertir en uno de los 3 ganadores para viajar a la final de la UEFA Champions en Estambul 2020. Conoce bases y condiciones en www.itau.com.py. Lo advierte Julio Quintana a Aldo Vera. 41 años tiene Quintana, fue árbitro FIFA durante 10 años, hasta el 2018 había dirigido, de hecho, ese año la final de la Copa Paraguay, el triunfo de Guaraní por penales contra Olimpia en Pedro Juan Caballero y el primer título de Copa Paraguay que se fue para el legendario. Tiro libre ahora, tiro libre que favorece a Guaraní. En Localiza puedes alquilar tu vehículo por $25 en las principales ciudades del país. Seguinos en Facebook, Instagram o escribinos al WhatsApp 81702400. Localiza, tu impulso nos mueve. López con la pelota, juega López para Barrientos.
Barrientos hacia la izquierda para Hernán López. López en la salida para Guaraní. Levantó, cambió de frente para Nico Maná. Maná la paró con el pecho. Sale a marcarlo Facundo Cobos. Y se la lleva. Protegió el balón Maná. A sus espaldas pasó Ramírez. Va Ramírez entre marca de Pardo. Ramírez con la pelota. Cubrió Ramírez. Dejó para Maná. Cerca está Florentín. Prefiere amagarlo y se la lleva Maná. Maná hacia la punta para Ramírez. Ramírez para Guaraní pegado a la raya. Va Ramírez con la pelota. Ramírez va retrocediendo. Buscando a algún compañero mejor posicionado. Más atrás el pase para López. López cerca del círculo centro de la cancha. Ahora juega con Barrientos. Barrientos la hizo correr a la izquierda para Benítez. Benítez para el legendario Benítez al medio para Clar. Va Clar, levantó el brazo derecho y está habilitado Maná. Recibió Maná cerca del vértice derecho del área grande. Marcó correctamente. Sacó Cobos esa pelota para Sol de América. El sabor del verano, Curupí Menta Limón, riquísimo, refrescante con un sabor único. Curupí tiene más sabor que dura más. Ayer mate Curupí, frescura legendaria. Lateral sobre la izquierda, lateral favorece a Sol de América. Marcamos el tiempo de juego en Dos Bocas. Unión Fútbol Club y el tiempo de juego, 35 minutos de esta primera etapa y el marcador indica Federico Villalba. 0 Guaraní, 0 Sol de América. Vivimos, sentimos apertura 2020 por la R800. Para vos que te cuidas de NutriHuevos, ayuda a bajar de peso, empezá bien el día, desayuna NutriHuevos. Intenta el equipo legendario. García Guerreño fue al piso, llegó tarde, cometió la falta y será tiro libre. Otro tiro libre en las cercanías del área. Tiro libre para Sol de América. Es el primer amonestado del partido García Guerreño, Iván. Es así, primer amonestado del partido y primer amonestado en Guaraní con la 6, Rolando García Guerreño. Tiro libre para el Danzarín. Aprovecha el entretiempo para prender la parrilla y tirar unos riquísimos muslos. Parrillero de Casero, pollos Casero. Cuidados como en casa con la mejor calidad de pollos Casero. Tiro libre para Sol de América. En forma abrico la portería que defiende Baba. Pegado a su poste derecho el uruguayo dando indicaciones. La pelota, para que el oyente tenga una referencia, está ubicada muy cerca del vértice izquierdo del área grande. Otra vez Novik será el ejecutor. Un hombre en la barrera. Tiro libre para el equipo Danzarín. Le dijo algo el Budo Valdés. No, era Jordan quien estaba cerca de Novik. Autorizará Quintana. Sol de América busca el primero en la recta final del primer tiempo. Ahora sí autoriza Quintana. Va Novik, el centro. La pelota pica y se pierde por línea final. Nadie fue capaz de desviar. El balón estuvo otra vez cerca. Sol de América, Víctor. Y esta vez sí ejecutó muy bien. Hernán Novik le puso mucha rosca a esa pelota. Desde el sector izquierdo se iba cerrando hacia el poste izquierdo de Baba. En este caso aparecieron 3 jugadores de Sol de América en fila. Ninguno de ellos logró desviar. Era un toque leve y ya estaba el primero del partido. Baba quiso sacar rápido y el árbitro le dijo no, espera. Bueno, Quintana debería llevar la mano al oído para que todos sepamos que se está haciendo un chequeo VAR. Recién ahora lo hace. Recién ahora hace el gesto. Los jugadores de Guaraní dicen, ¿por qué no podemos sacar? Vamos a ver si esto se reanuda o no. Sí, ahora se reanuda. Casi un minuto y Guaraní no pudo sacar la pelota. Y no vi nada anormal. No, en yo esa tampoco. jugada. Fue muy potente, muy cerrado. El centro de Novik. Se metieron 3 jugadores de Sol de América atropellando. No vi ninguna mano de algún jugador de Guaraní. Porque decimos, nadie logró desviar esa pelota. De lo contrario, iba directo al arco de Baba. Pardo para Sol de América. Pardo ante la marca de Ramírez. Se remata al arco. Baba. Baba sacó esa pelota. El remate le picó centímetros antes de su intervención. De todas formas estaba atento Baba para sacarla al córner, Víctor. Y ahora sí, Pardo logró perfilarse, logró acomodarse bien para sacar este potente remate. Esos remates que duelen, que pican delante del arquero. Baba estuvo atento, hizo lo simple, desvió esa pelota con las 2 manos al córner. Gol de Atlético Tucumán. Gol de Tucumán, ya vamos al informe después de esta jugada. Córner, le pega Novik, va al centro, al medio, sale Baba, rechaza con los puños la pelota, le queda Pardo, de cabeza intentó, quitó el hombre de Guaraní, sí, Genaro. Sí, señor, y gol del conjunto de Atlético Tucumán. Está ganando River por el marcador de 1-0. Con esto en la clasificación y con el empate entre Boca y Gimnasia, Boca Junior y River están con 46 puntos, Federico. Se da la combinación que permite un partido extra. Ahora, hay un problema en Argentina, Víctor. El reglamento habla de un partido extra que se debe disputar dentro de las 72 horas.
del último partido que jugaron los equipos que quedaron con puntos iguales. Imposible esto porque ya en la semana River y Boca juegan de vuelta por Copa Libertadores. Van a tener que... No sé en qué momento van a jugar. Una sección. Porque imagínate, hoy es Cambiar para sábado. la próxima semana. ¿Cuándo van a jugar? ¿El lunes? O postergar una semana más. Podría ser así. Ataca el equipo de Guaraní con Ramírez. Lo cierto es que está ganando Tucumán, que está empatando Boca Juniors. Con estos resultados, hay partido extra para definir el campeón de la Superliga Argentina. Va Guaraní de vuelta con Maná. Recupera Mudo Valdés para Sudamérica. Se la lleva el Mudo, va en diagonal. Paso para Hernán Novik, lo amaga Novik a Barrientos. Ya no pudo pasar por Florentín. Quedó sentido Novik y sale jugando Barrientos para Guaraní. Heidecon, hacemos tecnología y construcción con los estándares más altos. No dudes en contactarnos. Llama al 021-338-4797. Ingresar a nuestra web heidecon.com. Cabezazo defensivo. El árbitro vuelve a pedir que el partido se pare. El jugador de Guaraní ya se levantó. Sí, señor. No sé si notas también el campo de juego está un poco gastado ya aquí en el Rogelio Silvino Olivieres. Incluso hay algunos desniveles, si te fijas, hacia el arco de Baba. Sí, es cierto. No me había percatado de ese detalle. Gracias, Iván. Buen apunte. Marcamos el tiempo de juego aquí en Dos Bocas. Unión Fútbol Club y el tiempo de juego, 40 minutos. Esta primera etapa y el marcador indica a Federico Villalba. 0 Guaraní, 0 Sol de América. Vivimos, sentimos Apertura 2020 por la R800. No te olvides de cambiar tus neumáticos y baterías en Rodar al mejor precio y calidad. Rodar Neumáticos, los líderes. Atención al cliente, llama al 021-504-265 en Eusebio, Ayala, kilómetro 5, Rodar Neumáticos. García Garreño con la pelota, el pase para Novik, Novik más atrás para la salida de López, López para Benítez, Benítez para el legendario, levantó con pierna zurda, pelota para Zamudio, Zamudio cabeceó y habilitó a Ferfer, va Ferfer cerca del área, Ferfer al medio para Florentina, amaga Florentín, le pega dos, pasó para Maná, está en el área, Maná, Ramírez hasta fondo del campo, amagó Ramírez, si no le quedó aire para habilitar a Ferfer, quien estaba dentro del área chica, Víctor. Quiso eludir a su rival Iván Ramírez. En vez de buscar ya el pase directo hacia Ferfer o a otro compañero, quiso enganchar esa pelota, perdió el pie de apoyo, perdió tiempo y permitió que se recupere el defensor de Sol de América. La pelota pegó por último en el hombre de Sol de América y es lateral en ataque para el legendario. Estaba pensando algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio. Claro que si era Sudo Gigli con su modelo GX3, Esgran GS y la Esgran X7. Gigli representa y distribuye Automotor. Benítez y el servicio manual para el equipo de Guaraní cerca del banderín del córner. El árbitro ahora autoriza. Pelota que fue al área, sacó Iván Villalba, le quedó el balón a Barrientos, Barrientos para Guaraní, buscó habilitar a Iván Ramírez, no llega y es lateral defensivo para Sol. Sí, Iván. El estratega argentino Gustavo Costas ya ordenó para que los jugadores del Guaraní, los suplentes, realicen trabajos precompetitivos. Otro detalle, Víctor, en el duelo de entrenadores. Costas pasó por Racing, Islas pasó por Independiente. Se da un nuevo duelo Racing Independiente, así como fue contra Garnero. Y los estilos realmente, en este caso, son similares, a diferencia de Garnero. Pardo para Sol de América, más atrás para Novik y el pase profundo para Cobos, terminó sacando el hombre de Guaraní y aquí la tienen, la salida Barrientos pasó por la derecha para Maná que va, Maná que amaga y Ferfer intenta ingresar al área, se vendrá me parece una modificación y va con la pelota Florentín pasó a la izquierda para Benítez para Guaraní, Zamudio y Ferfer en el área, va al centro, cabezazo defensivo, rechaza Portillo, complementa Novik y ahora recibió el balón Pardo va a salir para Sol de América, Pardo cambió de frente, pelota para Viera recibió, la acomodó con pierna derecha, salió a marcarlo García Guerreño, este es López, se la lleva Viera para Sol de América, va Viera con el balón, a sus espaldas se encuentra Jordan recibió, pasó al medio para Vera otra vez para Jordan, y Viera quiere ingresar al área, la tiene Jordan juega mucho más atrás, ahora para Iván Villalba. Cuando parece que alcanzaste la cima, siempre hay un nuevo desafío por delante. Lasca
innovando con productos para terapias naturales. Laboratorio Lasca, 85 años. Creer para crecer. Pardo para Sol de América, Pardo para Cobos, el centro, salta Viera, le queda Jordan al arco, travesaño, pegó en el travesaño, se salvó Guaraní, le quedó el rebote al Mudo Valdés al arco, Baba se queda con esa pelota. Esta ha sido la más clarita del primer tiempo para Guaraní, derechazo de Jordan que se estrelló por el travesaño, Víctor. Sin lugar a dudas, fue la mejor ocasión, la más emotiva de este primer tiempo. Jordan se quedó totalmente descuidado. Todos fueron en busca de Nildo Viera. Los dos centrales de Guaraní, López y García Guerreño, están más ocupados por Viera. Descuidaron a Jordan, apareció por atrás, controló esa pelota decididamente, con mucha determinación, sacó el remate potente, cruzado. Baba ya estaba vencido, el travesaño no. Rebotó esa pelota, se salvó Guaraní. Marcamos el tiempo de juego en Dos Bocas. Unión Fútbol Club y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos de esta primera etapa y el marcador indica Federico Villalba. 0 Guaraní, 0 Sol de América. ¿Cuánto más se va a jugar, Iván? Se adicionaron 2 minutos más aquí en el Rogelio Silvino Ligueret. Jugamos hasta los 47, vivimos, sentimos Apertura 2020 por la R800. ¿Estás listo para hacer el no? Dice el asado. Acordate que va mejor asado, la mejor carne yaqueña solamente con Shorty. Vítate más en las redes sociales, Frigo Shorty. Será pelota para Sol de América, quedó sentido un hombre de Sol. El árbitro, como cortó el partido, debe realizar la famosa suelta neutral. Y va a mover la pelota Sol de América. Bueno, suelta neutral eran las de antes en realidad. Ahora hay que identificar a quién tendrá el balón. Va saliendo Portillo. Últimos minutos del primer tiempo. Juega Portillo más al medio para Aldo Vera. 46:10 tenemos en 50 segundos. Debería terminar esta primera etapa. Ataca Sol con Villalba. Villalba con la pelota en su campo. Levantó Villalba. Lo buscaba a Viera. Hizo el gesto de que no podía participar de esa acción. Y sale Baba. Baba con la pelota. Baba para Barrientos. Barrientos que va, 46:30. Barrientos adelantó, buscó ahora a su compañero Florentín. Va Florentín para el legendario. Florentín cambió hacia la derecha para Ramírez. Corre Ramírez pegado a la raya. Soporta la marca de Pardo. Puntea el argentino, la quita por un costado y es lateral. Lateral para Guaraní. 46:45. Jugó Ramírez para Maná. Otra vez para Ramírez. Ramírez de zurda lanza el centro. Salta Fernández, salta Zamudio. Cabecea el hombre de Sol de América. Atento Centurión. Se queda con esa pelota y esto va a terminar. 46:55. Va a sacar la pelota Centurión. Un minuto más muestran ahora. Vamos a jugar hasta los 48 esta primera etapa. En la República de Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de Rosario en todas sus secciones para mayoristas y minoristas con su triple acceso. Pega al mercado número 1 con teléfono 645047. Seguinos en el Facebook, Instagram, Comercial Virgen de Rosario, patrona de la economía luqueña. La jornada del domingo por la fecha 8 de la apertura comenzará con el partido entre San Lorenzo y Guaireña. Este partido arrancará a las 18. En busca de la cuarta, Guazú Travel te lleva al partido de Santos versus Olimpia, vía terrestre, salida 15 de marzo, retorno 18 de marzo, precio por persona 1.430.000. Para más info llama al 021-424-662. Viaja con el Guazú Travel. Pardo y el envío largo, atento el portero, va saliendo Sol de América ahora con Portillo. Portillo retrasó para Víctor Centurión. 47:55. Esto debería terminar en algunos segundos. Pelota para Portillo. Portillo en la salida para Sol de América. No va más, dice Julio Quintana. Final de la primera etapa aquí en Dos Bocas. Resultado parcial, torneo apertura, fecha 8. Guaraní 0, Sol de América 0. Terminó el primer tiempo. Lo relató Fede Villalba. Lo vivimos en Unión Fútbol Club. Iván Latorre, adelante. Fede, vamos a escuchar las palabras del directivo Gualberto Vázquez de Guaraní. Prácticamente los dos equipos en un mismo nivel, prácticamente nos vimos en un peligro de gol solamente el poste de allá de Sol de América, y yo creo que después se jugó normalmente, como se dice. Más parecido a los últimos 3 primeros tiempos de Guaraní, a los últimos partidos, digo, después de unos tiempos sí Guaraní suele pasar esto, ¿no? De jugar de esta manera primero. Sí, que es una costumbre ya parece, ¿entendés? Porque así como dijiste,
hace 3 fechas por ahí de que Guaraní en el primer tiempo pierde o si no empata, y juega mal. Pero en el segundo tiempo ya cambia, ¿entendés? Con los cambios que vienen, porque ya entran los jugadores que son titulares, ¿verdad? Pues yo verdaderamente que eso es lo que está faltando. ¿Qué pasó ayer así con Gustavo Costas por parte de la directiva? No es nada de directiva, son cosas, ¿entendés? Que internos que tenían que haberse terminado internamente nomás, ¿entendés? Para que justamente no pase lo que vos me preguntando. Verdaderamente que no pasó nada, yo creo que se solucionó todo tranquilo. Dándole la confianza todavía al profe Gustavo Costas, entonces. ¿Cómo? ¿Le da todavía la confianza al profesor Gustavo Costas? No, pues qué cantidad de confianza, sino que acá hubo nada más que un enredito entre profesionales nada más. Eso ningún dirigente nos estaba metiendo. Muchas gracias. Las palabras de Gualberto Vázquez, directivo de Guaraní. Bueno, él fue claro a la hora de responder. Porque primero, tipo que no quiso decir nada, pero después dice, era un tema que tenía que quedar acá nomás. Nadie tenía que enterarse. Eso significa que algo pasó. De que pasó. Sí, totalmente. No, pero eso es categórico. Totalmente. Pero... Por más que la gente de Guaraní se enoje con nosotros. Pero es bueno que digan así. Eso mismo. No, porque la gente es inteligente. ¿Se entiende lo que dijo? Claro. Pasó algo que tenía que... Quedar acá. Quedar dentro del vestuario. Sí. Y nada. Por eso, la gente de Guaraní se enoja, pero insistimos con esto. Hay diferencias internas que deben terminar. Porque de lo contrario, Guaraní puede terminar mal. Y no es por una cuestión de dramatizar. Es así. Hay diferencias dentro del vestuario. Y yo creo que también a nivel departamento de fútbol. Probablemente. Y aclaramos, no nos referimos a diferencias de yo me enojé contigo porque no me pasaste la pelota. No es eso. Gente que estaba, estoy hablando de gente que estaba a cargo del departamento de fútbol anteriormente y que perdieron protagonismo. Quieren recuperar ese protagonismo. Están esperando. Ese es otro problema que tiene Guaraní. Y ese otro problema, y para mí es el más grave. Ese es otro problema. Dentro del vestuario también tiene algunos problemas. Y aunque a la gente no le guste, es así. Y lo van a negar seguramente. Y está bien. Y que quede claro que nadie quiere tumbar esta campaña, destruir esta gran campaña que está haciendo Guaraní. Es más, estamos algo preocupados de que esto no se termine perdiendo dentro de la cancha, sino por cuestiones extras deportivas. Sí. Porque que venga un rival más importante y en Copa Libertadores, en un mata-mata, le elimina a Guaraní. Se terminó, vamos a recordar con mucho cariño la gran campaña que hizo desde la primera fase, llegar hasta la fase de grupo, algo histórico, pero que se autodestruya, eso no queremos. Esta hermosa campaña no queremos que se autodestruya por gente de Guaraní. Vamos hasta Gedaro Cabrera en coordinación periodística. Vamos a actualizar también lo que ocurre en Argentina, en La Bombonera y en Tucumán. Ya retornamos para escuchar el comentario intermedio de Víctor Sostoa. Guaraní Sol de América empatan 0-0. Correcto, Federico Villalba. Bien, vamos a hablar de los partidos que se jugarán mañana a partir de las 18 en el estadio Gunter Fogel. Van a estar jugando los equipos deportivos San Lorenzo y Guaireña. El árbitro para este juego, el señor Ever Aquino. A las 20:15 mañana en el Manuel Ferreira van a estar jugando Olimpia y River. Va a estar dirigiendo el encuentro el señor Carlos Benítez. Con la pasión en las venas, solo queremos. Quítate el calor con Curupí, menta y limón. No te derrite el sol con Curupí, menta y limón. Quítate el calor con Curupí, menta y limón. No te derrite el sol con Curupí, menta y limón. Amigate con el calor con yerba mate Curupí, menta y limón. Buscando más ventajas. Con tus tarjetas de crédito Itaú tenés beneficios los 365 días del año. Un cliente Itaú tiene. ¿No sos cliente?
Vení. ¿Y vos? ¿Qué estás buscando? Para más información buscá Beneficios Itaú. Fútbol argentino, gol de River, anotó Matías Suárez, el tanto del empate para el conjunto millonario que iguala al equipo tucumano. Ahora el partido está 1-1. Esto está sucediendo en el fútbol argentino y cuando justamente estamos viendo la repetición del tanto del conjunto de River. Empató River con tanto de Matías Suárez, entonces 1-1 parcialmente el encuentro. Boca Juniors está jugando en su casa del estadio de la Bombonera, está igualando 0-0 con el equipo de Maradona. Estamos hablando de Gimnasia de La Plata. Ahí está entonces la tabla de clasificaciones en el fútbol argentino. River con 47 con este empate de 1-1. Boca Juniors está empatando también 0-0 con el conjunto de Gimnasia, 0-0 en 35 minutos de la primera fracción. Boca se mantiene con 46 puntos. Así está el panorama. Así como arrancaba entonces, está nuevamente el panorama en el marco de la definición, en el marco de la última fecha del campeonato argentino de primera. Hablamos ahora de la Copa Libertadores de América. El conjunto de Guaraní va a estar visitando a Palmeiras el día martes 10 a las 21:30. Va a estar jugando frente al conjunto brasileño el equipo paraguayo. Estamos hablando del conjunto aborigen. Roberto Tobar, el chileno, va a ser el árbitro en este juego. Ese mismo día también a las 21:30 del mismo horario, Libertad va a estar jugando frente a Caracas de Venezuela. El chileno Ángelo Hermosilla va a ser el árbitro en este juego. Y el miércoles 11 de marzo, a partir de las 21:30 en el estadio Manuel Ferreira, Olimpia va a estar recibiendo a Defensa y Justicia de Argentina. Este partido va a estar dirigiendo Víctor Hugo Carrillo. Y ganó Defensa y Justicia la jornada de hoy a Patronato por el marcador de 2-0. Esto en el fútbol del vecino país. Y bueno, de Defensa y Justicia es el rival de Olimpia el miércoles por Copa Libertadores de América. Retornamos hasta Dos Bocas con ustedes, Federico Villalba. 0-0 Guaraní, Sol de América, partido que corresponde a la fecha 8 del torneo Apertura. Comenta Víctor Sostova en una presentación de Unión Fútbol Club. Partido muy táctico, muy cortado, en mitad de cancha. Sol de América con un planteamiento que ya por lo visto va a ser una constante con Luis Isla. Y está bien, sí, porque no es un equipo lírico como pretendía ser anteriormente, sino que es un equipo muy equilibrado, muy consciente de sus limitaciones y tratando de optimizar las virtudes que tiene dentro de su plantel. Es un equipo que primero juega a no perder, bien parado atrás. Un 4-1 es lo que está proponiendo el día de hoy Islas. Aldo Vera como ese tapón, Nildo Viera como el referente y 4 volantes por detrás de ellos. El Mudo Valdés y Hernán Novit por adentro. Jordan por derecha y Pardo por izquierda. Y por el lado de Guaraní le ha costado bastante hoy tener fluidez y sobre todas las cosas claridad como para hacerle llegar una pelota limpia a Fernando Fernández, que sabemos es un atacante letal, casi infalible, que no ha tenido ni siquiera una ocasión en este primer tiempo. Me hace recordar de ese Guaraní del último partido en Copa, donde ante el Bolívar le ha costado bastante en el primer tiempo. Después con las correcciones en el segundo tiempo, Iván Ramírez tuvo la virtud de darle una pelota clara a Raúl Boadilla y este marcó
un verdadero golazo en el segundo tiempo a los 4 minutos. Y hoy no ha tenido eso el equipo de Guaraní en este primer tiempo. Decíamos que Guaraní es un equipo con mucha dinámica, con mucha velocidad. Cuando va atacando con pelota dominada, cuando se acerca a 3/4 de cancha empiezan a imprimir un ritmo que realmente es agradable ver porque intentan. Está eso en el libreto. Para tratar de sorprender tienen que ser rápidos, pero en ese afán de ser rápidos también a veces hay imprecisiones. El chico Zamudio es interesante, técnicamente se nota que tiene buenas condiciones, pero todavía es verde, ha realizado algunas acciones, pero no ha podido concluir de buena manera con habilidad. Pelota, un control orientado, sacó ya ventaja sobre su rival, después ganó el fondo y su habilitación no tuvo un destinatario, simplemente terminó la jugada. Ese tipo de cosas que se van corrigiendo con la confianza, con la continuidad que uno tiene dentro de primera división. Pocas emociones delante frente a los arcos. Lo de Maná en aquel contragolpe fue lo más importante. La pelota justamente alargada por Zamudio le puso un pase con ventaja a 2 metros para que corra. Como le gusta a Maná, como se siente más cómodo el argentino. Controló esa pelota y con pelota dominada se tuvo confianza. Esperó que llegue el volante de Sol de América, se sacó de encima a Jordan y sacó ese remate cruzado que pasó muy cerca del poste derecho de Víctor Centurión. Una sola ocasión para el equipo aurinegro, una sola ocasión para el equipo de Sol de América. Ya sobre el final Jordan tuvo esa posibilidad. Todos iban en busca de Nildo Viera porque es el jugador que está teniendo un duelo importante con los centrales, con García Guerreño, con López. Y fueron en busca de él en ese centro que vino desde la izquierda. Y descuidaron a Jordan, que solo controló muy bien esa pelota, hay que decirlo. Y definió muy bien, rápido, con determinación. Sacó ese remate potente que se levantó. Baba ya estaba vencido, pero el travesaño seguía en su lugar y le privó al equipo de Sol de América de marcar ese primer gol, que no sé si iba a ser justo dentro de un partido que realmente ha sido muy parejo. Se prestaron la pelota, no pudieron ser muy ofensivos. Lo veo a Casal muy contenido, seguramente es un pedido de Luis Isla. Está más preocupado en la contención, de cuidar a Zamudio, de cuidar las subidas de Benítez, del propio Clark que se tiraba por ese sector. Uno conoce que Casal es un jugador que puede ser importante en función ofensiva, pero de los laterales de Sol de América fue el que más se quedó. Cobos tuvo la mayor libertad de desarrollar algo de juego por ese sector izquierdo, pero tampoco pudo ser muy importante, tampoco pudo trascender. Seguramente en el arranque, con el correr de los minutos, Costas va a recurrir a Redes, a Merlini tal vez, y buscar algo diferente dentro de este partido. Va a comenzar el segundo tiempo, mueve Guaraní. ¿Alguna novedad, Iván? Sin modificaciones en la toldería y tampoco en el elenco de Villa Elisa. Autoriza el árbitro, Clark tocó la pelota, retrasó para López, en marcha la complementaria entre Guaraní y Sol de América. Señores, abran los oídos, que el fútbol ya volvió.
Comienza el segundo tiempo. Lo relata Fede Villalba. Lo vivimos en Unión Fútbol Club. Ramírez y el lateral terminó sacando el jugador de Sudamérica. Diego Valdés insiste, el equipo legendario, pelota larga, anticipa Cobos. Cobos en la salida para el danzarín ante la marca férrea de Florentín. Insiste Sol de América. De vuelta la tiene Valdés. Valdés para Sol de América. Valdés jugó al medio pero interceptó Clar. Clar con la pelota. Clar pasó para Florentín. Florentín ahora para Barrientos. A la derecha recibió Maná. Maná con la pelota. Y va Maná, lo encara Cobos. Puntea el argentino Cobos. La vuelve a recuperar Ramírez. Lanza el centro. De primera envió esa pelota pero terminó sacando Iván Villalba. Insiste el equipo legendario con Barrientos. Barrientos salta, recupera Novik. Novik se la da a Viera. Viera para Sol de América. Viera en campo rival. A sus espaldas va Pardo. Pardo con la pelota ahora. Pardo corre pegadito a la raya. Amaga Pardo. Pardo ante la marca de Ramírez. Va al piso Ramírez y colabora Florentín en función defensiva. Itaú y Mastercard te lleva a la final de la UEFA Champions League. Con cada compra mayor a 200.000 en tu tarjeta de Mastercard Débito y Maestro, acumulas un cupón digital que te puede enviar uno de los 3 ganadores para ver la final de la UEFA Champions Estambul 2020. Conoce bases y condiciones en www.itau.com.py. Hubo falta de Florentín. Él sacó el remate. Lo trabó Portillo, pero el árbitro consideró que llegó a destiempo Florentín y por eso cobró la falta, Víctor. Sí, está muy sentido Portillo y ahí no me quedó muy clara en esa acción porque Florentín tenía el control de la pelota, el espacio, sacó el remate y apareció ahí sorpresivamente, providencialmente, hay que decirlo también, Portillo para defender y terminó recibiendo el impacto del botín cerca del abdomen en una acción que tampoco es para tarjeta. Quintana entendió que fue falta del laurinegro. Repetimos los suplentes en guaraní en Sudamérica, Iván, por favor. La Toldería, 23 para Gaspar Sergio, 15 Víctor Dávalos, 24 Javier Báez, 16 Ángel Benítez, 17 Rodney Redes, 25 Raúl Bobadilla y con la 10 Bautista Melini. Los cambios, las modificaciones que tiene Nacional, las variantes. Y por el lado del conjunto de Villa Lisa, vamos a mencionar Luis Franco, Federico Acuña, Tomás Rojas, José Canales, Jackson Pita, Edgar Ferreira y César Villagra. Sale con el balón Vera, Vera para Sudamérica, Vera jugó hacia la derecha para que reciba Jordan, más atrás para Vera, Vera ahora para Villalba, Villalba se la lleva hacia la punta para Jordan, Jordan retrasó, jugó de vuelta para Villalba, y va Villalba, Villalba con la pelota, ahora Casal, Casal pegado a la raya, va Casal con la pelota, el centro de Casal, la pelota pica y atrapa el portero, va, saca para el legendario. En Localiza, puedes alquilar tus vehículos a partir de $25 en las principales ciudades del país. Seguinos en Facebook, Instagram, no escribinos al WhatsApp 81702400. Localiza, tu impulso nos mueve. Canales, quien se está preparando en Sudamérica, Iván, ¿no? Es así, la tenemos a José Canales. Vamos a ver si ingresa. Está realizando trabajos diferenciados, por ello suponemos que será la primera modificación. Hay un defensor con inconvenientes para moverse. Miro la línea defensiva. Me parece que Cobos camina con cierta dificultad. Ataca Guaraní, Clar dentro del área, le pega Nova, Clar lo cruzó a tiempo. El defensor de Sudamérica fue Casal y una salvada providencial. Aquí la tiene Clar de taco. Intentaba conectarse con Zamudio, pero saca Aldo Vera. Sí, Genaro. Sí, señor, final del primer tiempo, el juego entre Boca Juniors y Gimnasia con el marcador de 0-0. También terminó la primera etapa en Tucumán entre Atlético Tucumán y River, esto por el fútbol argentino. Con esto River Plate es campeón de la Superliga. Va saliendo con la pelota Guaraní con Florentín, pasó para Ramírez, Ramírez por la derecha, se juntó ahora con Maná, giró Maná, se la llevó, va Maná, Maná con la pelota, se la devolvió a Ramírez, Ramírez quiere meterse más al medio, va Ramírez, se la lleva Ramírez, cambio de frente, pelota para Zamudio, corrió Zamudio pero sacó a tiempo Casal de cabeza, insiste Guaraní con Benítez, Benítez con la pelota, Benítez que va, Benítez protegió el balón, falta, infracción le cometieron, será tiro libre en campo rival, tiro libre para el legendario. El sabor del verano, Curupí Menta Limón, es riquísimo y refrescante con un sabor único, con Curupí tiene más sabor que dura más, ayer mate Curupí, frescura legendaria. Más atrás le dice el árbitro del partido, se va a repetir la ejecución de parte de Miguel Benítez.
Benítez. Nosotros aprovechamos y marcamos el tiempo de juego aquí en Dos Bocas. Unión Fútbol Club y el tiempo de juego 5 minutos de esta segunda etapa y el marcador indica Federico Villalba. 0 Guaraní, 0 Sol de América. Vivimos, sentimos Apertura 2020 por la R800. Para vos que te cuidas, NutriHuevos te ayuda a bajar de peso. Empezá bien el día, desayuna NutriHuevos. Tiro libre para el legendario córner, favorece a Guaraní. Le va a pegar Maná. Maná dejó cortita para Iván Ramírez. Ramírez se perfila, lanza el centro, pelota al segundo palo. Muy abierto el envío. Corre Vera y va a la contra de Sol de América con Vera. Vera se la dejó a Jordan. Solo está Novik. Y va Jordan con la pelota. Ahora bajaron más jugadores de Guaraní para ayudar en la marca. Pelota larga para Novik dentro del área. Novik se acomoda. Cubrió. Va Novik con la pelota. Lo obstruye el de Guaraní. No pasó nada según el árbitro del partido. Insiste el equipo de Sol de América con Cobos. Va Cobos ahora para el Mudo Valdés. Valdés a la izquierda, pasó para Pardo. Se le escurrió el balón a Pardo. Lateral defensivo para Guaraní. ¿Qué pasó en la anterior, Víctor? ¿Una obstrucción realmente del de Guaraní? ¿O qué impidió que Novik pueda seguir moviéndose dentro del área? No, creo que perdió el pie de apoyo Novik y quiso reponerse, quiso asegurar esa pelota de alguna manera. Estuvo muy cerca Quintana y entendió que no hubo nada anormal y dejó seguir esa acción. 6:30 de la complementaria, esto sigue 0-0. De vuelta a clases con la Cooperativa Judicial Limitada. Solicita tu crédito escolar con mínimo requisito hasta 5 millones de guaraníes al instante en la Cooperativa Judicial Limitada y nos vemos. Zamudio con la pelota, Zamudio retrasó, Maná no pudo acomodarse. Hizo todo bien Zamudio menos la sesión del pase, Víctor. Y en eso le está costando a Zamudio, que está ganando por el sector izquierdo, que decíamos que es hábil, que es veloz también. Quedó demostrado en esta acción que es rápido, pero la última pelota en esa está fallando. Si llega a corregir eso, va a ser un jugador realmente muy interesante. Saque de meta, saca Centurión para Sol de América. Que tu cena no te tome en offside. Prepara ya las hamburguesas de pechuga de pollos caseros. ¿Cómo lo vas a disfrutar? Pollos caseros. Centurión y el saque de arco para Sol de América. Ahora los efectivos con pierna zurda. Pelota larga. Saltó Nildo Viera. Busca habilitar a Jordan, pero anticipó Miguel Benítez. Reventó el balón y es lateral. En ataque lateral favorece a Sol de América. Heidecon, hacemos tecnología y construcción con los estándares más altos. No dudes en contactarnos. Llama al 021-338-4797. Ingresa a nuestra web heidecon.com. 19 tiene Libertad, 14 Olimpia que juega mañana contra River, 14 Nacional, 14 con este empate Guaraní. Esas son las principales posiciones de la Apertura 2020. No te olvides de cambiar tus neumáticos y baterías en Rodar, mejor precio y calidad. Rodar Neumáticos, líder atención al cliente. Llama al 021-504-265. Eusebio ya la kilómetro 5. Rodar Neumáticos. No alcanzó el balón Casali, es el lateral defensivo para Guaraní. Ya lo va a cumplir Miguel Benítez sobre costado izquierdo. Estaba pensando algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio. Claro que sí, la sube Gili con su modelo GX3, es el GS y la S en el X7. Gili representa y distribuye Automotor. Florentín en la salida para Guaraní, jugó para García Garreño a la derecha para Ramírez. Ramírez va a salir para Florentín. Salió a marcarlo el Lovera, pero ganó Florentín. Florentín con la pelota para el legendario. Florentín adelantó, Maná pasó para Ramírez y va Ramírez. Ramírez con el balón. Ramírez en campo rival. Resbaló, trastabilló por esa zona. Falta. No, mano. Mano de Ramírez y es tiro libre para Sol de América. Mano, tocó con la mano al caerse Iván Ramírez. Y si no pitó falta de Pardo, entonces la infracción es la mano. ¿Qué querés que te diga? Este tema de las manos... Digo, le cobran mano en una situación como esta. Y en los penales, o en los que pueden ser penales, no se cobra porque hay un rebote corto, por ejemplo. A Milesi no le cobraron porque cayó y fue su mano de apoyo. Y esta también fue la mano de apoyo, Ramírez, si no se iba a golpear. Se iba a golpear el rostro. Sí, claro. Bueno, qué extraño este tema de los criterios arbitrales con respecto a las manos. ¿Sí, señor? Conste que Pardo le metió unas pataditas ahí a Ramírez. Sí, por eso, es lo que todos vimos, pero entendemos que el árbitro dio la mano primero y por eso
cobró la mano y el tiro libre para Sol de América. Va saliendo Guaraní, pelota larga de García Guerreño. Para muchos es una jugada intrascendente, ocurrió en la mitad de la cancha, el partido está 0-0, no pasa nada, pero son las pequeñas situaciones que uno no termina de entender en cuanto a los criterios a la hora de sancionar o no las manos. Marcamos el tiempo de juego en Dos Bocas. Unión Fútbol Club y el tiempo de juego 10 minutos de esta segunda etapa y el marcador indica Federico Villalba. 0 Guaraní, 0 Sol de América. Vivimos, sentimos apertura 2020 por la R800. Cuando parece que alcanzaste la cima, siempre hay un nuevo desafío por delante. Lasca, innovando con productos para terapias naturales. El Laboratorio Lasca, 85 años. Creer para crecer. Sale con el balón Ramírez. Ramírez sobre la zona derecha para Guaraní. Juega más atrás Ramírez para García Guerreño. Hacia la izquierda para López. López, este es Barrientos. Barrientos en la salida para el legendario. Barrientos pasa para López. Y sube Benítez por la izquierda. Y Ferfer, lo nombré muy poco a Ferfer en el partido, Víctor. No llegaron las pelotas claras. Es lo que decíamos en el comentario en el entretiempo. Me hizo recordar al primer tiempo contra Bolívar, donde Bobadilla también pasó desapercibido. No tuvo ninguna asistencia de parte de sus compañeros. Después, con el ingreso de Merlini, cambió esa situación. Terminó ganando ese partido Guaraní 2-0. Veremos cuál es el cambio revulsivo para cambiar esto que hasta ahora realmente ha sido escaso, al menos en emociones. Saca Centurión para Sol de América. ¿Estás listo para hacerlo? Dice el asado. Acordate que va mejor asado, la mejor carne chaqueña solamente con Shorty. Vito, te más en las redes sociales Frigo Shorty. Pelota larga, lo buscaba Naviera, atento el portero de Guaraní, Baba de arco a arco, se jugó en esta y sale Baba para el legendario. En la República de Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario en todas sus secciones para mayoristas y minoristas con su triple acceso. Pega al mercado número 1 con teléfono 645047. Seguinos en el Facebook, Instagram, Comercial Virgen del Rosario. Mañana a las 18 San Lorenzo contra Guaireña en Ciudad Universitaria y luego a las 20:15 Olimpia contra River Plate. Cobertura del equipo de Unión FC con Nico Ledesma, con Edwin Stoller, con Ariel Insfarán, Ignacio Cabo de Vila. Allí estarán los compañeros para relatarles Olimpia River Plate. ¿Amarilla para quién en esta? Amonestado con la 17, Nildo Viera. Primer amonestado en Sol de América. Le metió una patada a Iván Ramírez. Amonestado Viera por infracción contra Ramírez. Tiro libre para Guaraní. En busca de la cuarta, Guazú Travel te lleva al partido de Santos versus Olimpia. Vía terrestre, salida 15 de marzo, retorno 18 de marzo. Precio por persona 1.430.000. Para más info llama al 021-424-662. Viaja con el Guazú Travel. 13 del segundo tiempo. Siguen empatando Guaraní Sol de América 0-0. Itaú y Mastercard te lleva a la final de la UEFA Champions League. Con cada compra mayor de 200.000 con tu tarjeta de Mastercard Debit y Maestro, acumulas un cupón digital que te puede convertir en uno de los 3 ganadores para dejar la final de la UEFA Champions en Estambul 2020. Conoce las bases y condiciones en www.itau.com.py. Y va saliendo con la pelota el equipo legendario. Sobre la izquierda recibió Miguel Benítez. Va Benítez, pasó a campo antagónico. Benítez, pero recuperó Aldo Vera. Vera pasó para Novik. Novik con el balón sobre la zona derecha. Más al medio para el Mudo Valdés. Valdés dejó para Vera. Vera con la pelota. Vera ahora para Casal. Casal pasó a campo adversario. Jugó más atrás el balón para Villalba. Villalba con el balón. Villalba mucho más atrás para Víctor Centurión, del portero de Sol de América. En Localiza puedes alquilar tu vehículo a partir de $25 en las principales ciudades del país. Seguinos en Facebook, Instagram, escribinos al WhatsApp 8170-2400. Localiza, tu impulso nos mueve. Ayer en el comienzo de la fecha 8, victoria de 12 de octubre 3-2 contra Sportivo Luqueño y empate 0-0 en el clásico de Barrio Obrero. Paridad sin goles entre Nacional y Cerro Porteño. El sabor del verano, Curupí Menta Limón riquísimo, refrescante con un sabor único. Curupí tiene más sabor, sabor que dura más. Ayer va más de Curupí, frescura legendaria. ¿Quién se viene en Guaraní, Iván? Se viene el 10, Bautista Merlini. Será la primera modificación en la toldería. Primer cambio que presenta Gustavo Costas. Merlini, camiseta 10. Merlini había ingresado en el segundo tiempo contra Bolívar, ¿no? Justamente, sí. Guaraní no tenía juego, ingresó él y cambió totalmente el perfil, el matiz del partido para el equipo de Costas.
Sale con el balón López y el pase para García Guerreño. Va García Guerreño con la pelota para Guaraní. Jugó hacia la punta para Ramírez. Ramírez ahora para Maná. Maná y el toque de primera para Florentini. Esta es buena. Y va Guaraní con Florentini. Pasaron para Zamudio. Pase muy largo para Zamudio. Fue hasta cerca del banderín del córner, pero alcanzó el balón. Más atrás jugó para Miguel Benítez. Benítez se perfila, lanza el centro. Atento, Víctor Centurión la va a sacar para Sol de América. Marcamos el tiempo de juego en Dos Bocas. Unión Fútbol Club y el tiempo de juego 15 minutos de esta segunda etapa y el marcador indica Federico Villalba. Falta de García Guerreño contra Pardo. Pardo tiró una patadita. 0 Guaraní, 0 Sol de América. Vivimos, sentimos Apertura 2020 por la R800. Para vos que te cuidas, NutriHuevos ayuda a bajar de peso. Empezá bien el día, desayuno de NutriHuevos. El árbitro debería amonestar a los dos, me parece, en esta. Más a Pardo, que ya es la segunda patadita en las narices de Quintana. Amonestado a los dos, está bien. Comparto la decisión. Expulsado Rolando García Guerreño. Ah, ya tenía amarilla. Doble amarilla. Sí, es sale cierto. Expulsado. Se terminó el partido para el 6. Es cierto, ya tenía amarilla García Guerreño. Es que lo venía sujetando de la camiseta de manera alevosa, Víctor. A mí me parece que el árbitro tiene argumentos para sacar la segunda amarilla. Alentó el partido, Fede. Sí, discusiones ahí entre los jugadores de Guaraní y Sol de América. Le reclaman a Julio Quintana. Se queda con 10 Guaraní expulsado Orlando García Guerreño. ¿Víctor? Sí, el negocio fue finalmente para Sol de América. Pardo, que venía ya peleándose con la mayoría de los jugadores de Guaraní. Y también García Guerreño en el primer tiempo tuvo encontronazos con Nildo Viera. Y termina recibiendo la segunda amarilla. Está buscando explicaciones con el cuarto árbitro, pero la decisión ya está tomada. Guaraní queda en inferioridad numérica. Es justo en el momento en que Costa preparaba un cambio ofensivo. Sí, señor. Para también Báez, el futbolista número 24, Javier Báez, que va a reemplazar posiblemente en la zona defensiva a García Guerreño. Bueno, la decisión está tomada. Expulsado García Guerreño. Siguen reclamando los jugadores de Guaraní. No sé, para mí pueden decir que fue muy riguroso el árbitro, pero tiene elementos para sacar la segunda amarilla. García Guerreño va hasta la mitad de la cancha, lo agarra de manera alevosa de la camiseta. Pardo le mete la patadita. Lo injusto hubiese sido que solo saque la amarilla para García Guerreño. Amarilla para los dos. Y bueno, el de Guaraní ya tenía una, entonces le exhiben la tarjeta roja. El cambio en Guaraní, Iván. Se terminó el partido para el 21 Nicolás Malá e ingresó con la 10 Bautista Merlini. Argentino por argentino, cayó Pardo, cobró falta el árbitro, tiro libre en ataque para Sol de América. De vuelta a clases con la Cooperativa Judicial Limitada. Solicita tu crédito escolar con mínimos requisitos hasta 5 millones. Guaraní al instante la Cooperativa Judicial Limitada y nos vemos. Tiro libre para Guaraní. Merlini por Maná decías, ¿no? Sí, ahora también se va a cumplir otra modificación. Se retira con la casaca número 19 Alejandro Zamudio para permitir el ingreso del 24. Estamos hablando de Javier Báez. Cristian Báez a la cancha. Cristian Javier Báez. Camiseta 24, autor del primer gol contra Bolívar de penal el pasado miércoles en La Hoya. Tiro libre para Sol de América, le pega Novik con pierna derecha, parte el centro, pelota al segundo palo, cabezazo al medio, saca el jugador de Guaraní, era Ferfer, colaborando defensivamente, la tiene Novik, pasó para Pardo por la derecha para Jordan va con el balón, Jordan cerca del vértice derecho del área grande, cerca está el Mudo Valdés, va Jordan en esta acción individual, lo amaga Jordan, aclara, juega al medio para Mudo Valdés, se la devolvió, va hasta fondo de campo, Jordan el centro, cabezazo, la pelota afuera, entre dos estaban, se molestaron, entre Villalba y Viera, el cabezazo de Villalba fue por línea final, Víctor. Y en esta Viera si dejaba seguir esa pelota, Villalba estaba mejor perfilado para aplicar el cabezazo, se molestaron, terminaron desperdiciando una muy buena oportunidad, la primera para Sol de América después de la expulsión de Guerreño.
Saque de meta para el legendario. Que tu cena no te tome menos. Hay prepara ya las hamburguesas de pechuga de pollos caseros. ¿Cómo lo vas a disfrutar? Pollos caseros. Pelota larga de Baba, salta Aldo Vera, recuperó el balón Ferfer para Barrientos, ahora a la derecha jugaron para Iván Ramírez para el equipo orinegro, va Ramírez con la pelota, Ramírez para Barrientos adelantó, busca Ferfer pero sacó de cabeza Portillo, y va Mudo Valdés para Novik para Soldamérica, corta Florentín, jugador izquierda para Miguel Benítez el pase para Bautista Merlini más atrás para Miguel Benítez para el equipo legendario, otra vez Merlini, falta de Aldo Vera contra Merlini. Amonestado Vera, será tiro libre para Soldamérica. ¿Quiénes están amonestados y siguen en cancha en Soldamérica, Iván? Nildo Viera con la 17, con la 11 Matías Pardo, y ahora se vino la tercera tarjeta para el capitán, nada más y nada menos, estamos hablando de Aldo Vera. 3 tarjetas amarillas por lado de Soldamérica. Ojo con ese detalle de la ley de la compensación. Julio Quintana tiene una debilidad por esa situación. Conocemos de varios antecedentes de Quintana. Barrientos, Barrientos, saca presuroso esa pelota Casal. Aldo Vera va y le pide una falta. Según Vera, el de Guaraní metió el codo. Pelota en ataque para el aurinegro. Marcamos el tiempo de juego en Dos Bocas. Unión Fútbol Club dio el tiempo de juego, 21 minutos de esta segunda etapa y el marcador indica Federico Villalba. Vera y el tiro libre, 0-0 Guaraní Soldamérica. Este es Clar y el tiro libre para Guaraní. ¿De dónde saque Vera? Va al centro de Clar, el remate, Centurión salvó en el primer palo. No sé si fue López o Benítez. Desviaron levemente el balón. Centurión rechazó esa pelota al córner, Víctor. Fue Benítez de una manera extraña. No sé si quería darle al arco, pero le salió muy bien. De taco desvió esa pelota, estuvo muy cerca. Ahí atento Centurión para desviar. Clar y el centro, ahora terminó perdiendo Guaraní, va la contra de Soldamérica, corrió Casal, pero anticipó, sacó a tiempo esa pelota Florentín, lateral en ataque para Sol, sí señor. Los concentrados para el partido de mañana entre Olimpia y River, por supuesto por Garnero, Aguilar, Ascona, Rolón, Viudés, Santa Cruz, Candia, De la Cruz, Recalde, Ortiz, Adebayor, Polenta, Silva, Eric López, Fernández, Montenegro, Alan Benítez, Jorge Arias y Ernesto Caballero. Las novedades en esta concentración: Polenta, Viudés, De la Cruz, Eric López y Fernández. Federico. Gracias, Genaro. Novik en la individual se juntó con Viera. Viera más atrás para Aldo Vera. Vera cambió por la zona izquierda para que reciba por allí Cobos. Cobos y sale a marcarlo Clar. Y va amagando Cobos. Cobos más atrás para Aldo Vera. Soldamérica metido en campo de Guaraní. La tiene Vera. Vera pasó por la izquierda para Pardo. Pardo con la pelota ante la marca de Clar. Va Pardo y el centro. Novik la deja pasar. Lo buscaban a Viera, pero terminó rechazando el defensor de Guaraní, Báez. Estaba en posición adelantada el hombre de Soldamérica y es tiro libre para Guaraní. Mañana Polenta de titular debutaría con la camiseta de Olimpia, y así como están las cosas se anuncia también la presencia de Adebayor en el equipo titular, Víctor. Novedades importantes. Hace tiempo el hincha de Olimpia está esperando la presencia de Polenta. La semana pasada decíamos que estaba en los planes, no sé qué pasó. Luego Garnero decidió nuevamente apostar por otros futbolistas, esperó una semana más y ahora sí, vamos a ver cómo está Polenta, si es solución o no para la defensa de Olimpia, que últimamente está muy criticada, esa dupla Leguizamón-Alcaraz. 23:40 de la complementaria, siguen empatando 0-0 Guaraní Soldamérica. Heidecon, hacemos tecnología y construcción con los estándares más altos. No dudes en contactarnos, llama al 021-338-4797, ingresar a nuestra web heidecon.com. Va saliendo con la pelota el equipo legendario. López recibe el balón. López juega al medio para Clar. Clar retrasó, pasó para Barrientos. Y va Barrientos. Barrientos profundiza. Lo busca Ramírez. Pelea Clar, pero quitó el hombre de Sudamérica. Insiste Pablo Barrientos. Barrientos para Guaraní. Va Barrientos. Barrientos jugó más atrás. Pasó el balón para que la tenga Báez. Báez otra vez para Barrientos. Fíjate en lo siguiente, Víctor. Fernández Cedrés no fue titular contra Bolívar.
Hoy tampoco está. Es un mensaje claro que nos indica que va a ser titular contra Palmeiras el martes. Va Ramírez. Ramírez y el centro. Cabezazo defensivo de Portillo. Portillo rechazó para Sol de América. La pelota pica y se pierde por un costado. Lateral en ataque para Guaraní. ¿Es así o no? Sin lugar a dudas. Y vamos a ver si vuelve la línea de 5 en defensa. Creo que con más razón aún ante la ausencia de Iván Ramírez. Creo que va a recurrir nuevamente a la línea de 5 en defensa Gustavo Costas para enfrentar a Palmeiras. Marcamos el tiempo de juego en Dos Bocas. Unión Fútbol Club y el tiempo de juego, 25 minutos de esta segunda etapa y el marcador indica Federico Villalba. Seguimos sin gritar goles en Dos Bocas, 0 Guaraní, 0 Sol de América. Vivimos el Tipos Apertura 2020 por la R800. No te olvides de cambiar neumáticos y baterías en Rodar, mejor precio y calidad. A Rodar Neumáticos, líder atención al cliente. Llama al teléfono 021-504-265. Eusebio Ayala, kilómetro 5, Rodar Neumáticos. Mañana Olimpia River Plate, del partido va a arrancar a las 20:15. Relatará Nico Ledesma, comentará Edwin Storrer. Todo el trabajo del equipo de Unión Fútbol Club desde Para Uno en la culminación de la fecha 8 de la apertura. Estaba pensando algo que combine con seguridad, diseño, tecnología y buen precio. Claro que sí, la Sudo Gili con sus modelos GX13, Gran GS y la SLX7. Gili representa y distribuye Automotor. Va Barrientos con el balón, Barrientos para el equipo legendario. Se viene una última variante en Guaraní. Pase para Clara, Clara a la derecha para Ramírez. Ramírez juega más al medio para Barrientos. Barrientos para Guaraní. Barrientos más atrás para Ramírez. Guaraní está con 10 desde la expulsión de García Garreño. Pasaron ahora para Baez. Baez el capitán aurinegro. Juega Baez a la izquierda para Merlini. Se le terminó la cancha Merlini. Lateral para Sol de América. Cuando el único camino es un gran salto, solo algunos avanzan. Lasca es único laboratorio en Paraguay produciendo productos biotecnológicos. Laboratorio Lasca, 85 años. Creer para crecer. ¿Es Redes el llamado? Es así, se prepara Rodney Redes para ingresar. Será la última modificación en Guaraní. Redes que fue figura en aquel partido contra Sportivo Luqueño, cancha de River, Víctor. Sí, últimamente marcando goles. Ingresó muy bien aquella vez. Sí, siempre ingresando muy bien, marcando goles. Realmente anda fino Redes. Imaginamos que se va a ir Walter Clark, que está jugando con el perfil cambiado, tirado por el sector derecho tras la salida de Maná. Va con el balón, Clar presionó, ganó, sacó esa pelota. Baez le pide a sus compañeros que se adelanten, que no jueguen tan replegados. Le queda ahora Centurión. Centurión en la salida para Sudamérica, pasó para Portillo. Espera turno para ingresar Redes. Hacia la derecha recibió esa pelota Casal. Este es Casal. Casal Villalba. Villalba para Sudamérica. Villalba con la pelota. Villalba juega más atrás para Portillo. Portillo cerca del círculo central de la cancha. Ahora Novik. Novik con el balón. Hacia la derecha para Villalba. Espera más hacia la punta Casal. El pase para este, pero la va quitando el jugador Merlini de Guaraní. ¿Estás listo para hacer el nuevo 10 del asado? Acordate que para mejorar ahora mejor en carne chaqueña se la 20 con Chorti. Vítate más en las redes sociales Frigo Chorti. El cambio en el legendario, Iván. Terminó el partido para Walter Clark y va a ingresar el 17, el jugador nacido en La Colmena, Rodney Redes. Rodney Redes por Clark. Aplaude el público de Guaraní. Saque de arco para el legendario. En la República de Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen Rosario en todas sus secciones para mayoristas y minoristas con su triple acceso. Pega al mercado número 1 con teléfono 645047. Seguinos en Facebook, Instagram. Comercial Virgen Rosario, patrona de la economía luqueña. Florentín para Guaraní en ataque hacia la izquierda, pasó para Benítez y va Benítez, lanza con la zurda. Benítez, otro que no ha tenido una buena noche a la hora de lanzar centros. Ramírez por el otro costado corrió para tratar de alcanzar al balón, pero no consigue el objetivo. Lateral defensivo para Sol de América. En busca de la jugada, Guazú Travel te lleva al partido de Santos versus Olimpia, vía terrestre, salida 15 de marzo, retorno 18 de marzo, precio por persona 1.430.000. Para más info llama al 021-424-662. Viaja con Guazú Travel. ¿A quién lo llamó Islas, Iván? Para confirmar el cambio. Creo que es Pita el ecuatoriano. Pelota que va para Redes. Ferfer dentro del área. Ferfer al medio. El pase para Merlini. Me parece que tenía
tenía mejor panorama para la definición. Ferfer no quiso ser egoísta, pero terminó perdiendo una situación importante. Sacó el de Vera para Sol de América. Insiste el equipo de Sol, pero recupera Barrientos. Barrientos para Guaraní. Barrientos con la pelota. Barrientos cambió, jugó a la derecha para Iván Ramírez. Corre Ramírez. Lo marca Pardo. Baja también a marcarlo Cobos. Destacó, intentó una de lujo Ramírez, pero la perdió. Y ahora va Novik. Novik para Sol de América. Corta esa zona Barrientos. Barrientos pasó para Redes, recién ingresado. Redes con la pelota. Redes más atrás. El cambio en Sol de América. ¿Quién se viene, Iván? Redes, exactamente, se viene el número 9, Jackson Pita, 24 años para él. Pita, el ecuatoriano, fue llamado por Islas. Y aquí va con el balón Viera. Viera pasó para Vera. Vera para Mudo Valdés. Valdés para Sol de América. Valdés juega más atrás para Portillo. Portillo para Sol de América. Marcamos el tiempo de juego en Dos Bocas. Unión Fútbol Club dio el tiempo de juego, 30 minutos de esta segunda etapa y el marcador indica a Federico Villalba. A 15 más lo que agrega el árbitro del final. 0 Guaraní, 0 Sol de América. Vivimos, sentimos apertura 2020 por la R800. Itaú y Mastercard te lleva a la final de la UEFA Champions. Con cada compra mayor a 200.000 con tu tarjeta de Mastercard Debit y Maestro acumulas a cupones digitales que te pueden convertir en unos 3 ganadores para viajar al final de la UEFA Champions en Estambul 2020. Conoce bases y condiciones en www.itau.com.py. Pita sigue esperando turno para ingresar. El público de Guaraní aplaudió hace segundos el intento de Florentín. Remató desde media distancia. Atento el portero Baba, Víctor. Y está mejor Guaraní, con un jugador menos. Guaraní está haciendo un gran esfuerzo para generar algunas situaciones. La presencia de Merlín y la velocidad de Redes está generando alguna preocupación en los defensores de Sol de América y con eso tiene mayor libertad los volantes. Esta vez Florentín intentó un remate potente desde fuera del área que inquietó bastante a Centurión. Muy poco lo de Novik en la conducción de Sol de América. Necesita algo más en la creación Sol de América para tratar de sacar la diferencia. Viera, pelota hacia el área para Jordan, no llegó, atento el portero Baba, 32 del segundo tiempo, esto sigue 0-0. En Localiza, puedes alquilar tu vehículo a partir de $25 en las principales ciudades del país. Seguinos en Facebook, Instagram o escribinos al WhatsApp 81702400. Localiza, tu impulso nos mueve. Barrientos para Redes, Redes de primera, ahora se juntó con Ferfer, pelota de Florentín para Redes, está en el área, le pega a dos Redes. Pedían mano, falta, tiro libre o penal, penal para Guaraní. El árbitro vio la mano del defensor de Sol de América y será penal para el legendario, Víctor. Mano de Portillo, vio la mano, en principio iba a cobrar fuera del área Quintana, le avisaron rápidamente, así tiene que trabajar el VAR, rápidamente. Ya revió su postura, extendió más los brazos indicando el punto penal. Seguramente va a ser Báez, Cristian Báez, el infalible hasta ahora, el encargado de esta gran oportunidad que tiene el equipo aurinegro. Penal para Guaraní. El árbitro con la pelota en la mano derecha se la dio a Ferfer, pero le va a pegar Báez. Penal para Guaraní. Acomodó el balón Cristian Javier Báez, el capitán del equipo legendario. Centurión en la portería de Sol de América. Quedó con 10 Guaraní. Siguió atacando y se quedó con esta posibilidad inmejorable de ponerse en ventaja. Guaraní que pretende seguir ganando. Guaraní que no quiere perderle pesada a Libertad. Ganó Libertad a primera hora. Báez le puede dar el gol del triunfo a los dirigidos por Gustavo Costas. El árbitro ubicando a todos los protagonistas y recordando las indicaciones necesarias para este tipo de situaciones. Le pega Javi Báez. Penal para Guaraní. Más atrás le dice Quintana, un hombre de Sol de América que sigue reclamando. Aldo Vera también se acerca y le dice algo. Me parece que Sol reclama el hecho de que la pelota haya pegado en la mano
y que hace un tiempo que no se cobra este tipo de situaciones, por aquello del rebote corto. Tendríamos que verla de vuelta. Pero por lo menos el árbitro en todo momento vio la mano. No Ni dudó siquiera en la hubo sanción. revisión. Sí, por eso. Cuando el árbitro ve la mano, habitualmente no hay mucha injerencia de parte del VAR. Ya está listo, ya está decidido esto. Le pega Báez. Hace 2 minutos estamos esperando que se ejecute el penal. Penal para Guaraní. Autoriza Quintana. Va Báez. ¡Gol! Javi Báez, el capitán. ¡Gol! De Guaraní, Guaraní, Guaraní. Cristian Javier Báez, el capitán. No tomó mucha carrera como es costumbre. Reventó esa pelota por el techo del arco de la portería de Centurión. Va adentro y Guaraní se pone en ventaja, aún con 1 menos. El legendario quiere seguir ganando. El legendario quiere seguir en la lucha por el título. Ya ganó Libertad y Guaraní quiere seguir ese camino. Es el único que en este momento lo puede alcanzar. Gana en Copa y gana en el campeonato. Báez el primero. De penal lo hizo el capitán. Guaraní 1, Sol de América 0. Báez y su manera infartante de ejecutar los penales. Decía en Unión FC que no va a cambiar su manera de ejecutar. Se enfrentó a una taja a penales como Víctor Centurión. Se demoró un poco, no tomó mucha carrera, se frenó y eligió esta vez el techo del arco para marcar el primero del partido, el 1-0 para Guaraní. El primero del legendario. A los 35 minutos de esta segunda etapa. Gol número 131 del campeonato Apertura 2020, 10º de Guaraní. Es el tanto número 14 que recibe Sol de América. Primera anotación de Cristian Javier Báez en el campeonato. Y con esto tiene 3 goles en el año Báez. Le había marcado a los 2 equipos bolivianos, a San José Oruro y a Bolívar, Víctor. Así es. Y los 3 de penal, infalible por esa vía. Y los 3 así, sin tomar carrera, el saltito cortito, la frenadita, y las 2 veces anteriores fueron colocadas. Uno hacia el poste derecho, otro hacia la izquierda. Hoy eligió por arriba. Centurión intuyó, pero no pudo porque el remate fue muy bien ejecutado y con cierta potencia. Se produjeron 2 variantes en Sol de América, Iván. Es así, se retiró con la casaca número 16 Iván Casal para permitir el ingreso del 15. Estamos hablando del ex Cerro Porteño, Tomás Rojas. También se retiró el número 17 Nildo Viera. E ingresó con la casaca número 9 el ecuatoriano. Estamos hablando de Jackson Pita. Y fue amonestado Merlini en la última. Es así, Bautista Merlini tiene tarjeta amarilla. Pita por Viera, ¿no? Sí, ingresó Jackson Pita el número 9 por el 17, Nildo Viera. Viera se retiró. Tiro libre para Guaraní. Más que nunca Guaraní va a defender el resultado. 38 tenemos, Víctor. Pero Guaraní fue el más agresivo, fue el equipo que estuvo más cerca del gol. Sol de América no hizo pesar la diferencia de tener uno más en cancha. Islas también se demoró mucho para los cambios. Va Guaraní, Ferfera al arco. Centurión desvía esa pelota. Otra buena situación del equipo legendario. Y va la contra de Sol de América con Pardo. Pardo con la pelota. Amaga, Pardo se la lleva. Va Pardo más al medio para Tomás Rojas. Rojas se recibió. Rojas, este es Valdés. Valdés para Sol de América. Valdés adelantó, lo buscan a Pardo. Pedían falta. No pasó nada. Le reclama, le dice de todo. López, el defensor de Guaraní. Ivanovic a separarlos. Y va a sacar esa pelota. Baba, gana el legendario.
Legendario 1-0. El sabor del verano, Curupimenta Limón, de riquísimo y refrescante con un sabor único. Con Curupí tiene más sabor que dura más. Lleva mate Curupí, frescura legendaria. Sí, Genaro. Sí, actualizamos los marcadores en el fútbol argentino. 20 minutos de la segunda fracción. Boca y Gimnasia empatan a 0-0. Tucumán y River también están empatando, pero 1-1, Federico. River Plate es el campeón. Decías 20 del segundo tiempo, ¿no? 20 de la segunda etapa. Atentos a la definición del fútbol argentino. Cambio en Sol de América, Iván. Así, se retiró por la casaca el número 11, Matías Pardo, quien estaba amonestado para permitir el ingreso del 26 César Villagra, 31 años para este futbolista. Última modificación en Sol de América. César Villagra en reemplazo de Pardo, el último cambio en Sol de América. Para vos que te cuidas, NutriHuevos te ayuda a bajar de peso. Empezá bien el día, desayuna NutriHuevos. Se escucha. Canta el hincha de Guaraní. Costas, Costas es el grito de los hinchas de Guaraní. Ataca el equipo de Sol de América. Va por la zona derecha. Intentaba lanzar el centro Rojas. Saca Benítez. Insiste Sol de América. Remata al arco. La pelota por línea final. Sigamos escuchando. Un mimo de la hinchada de Guaraní para el entrenador argentino, Víctor. El detalle, el festejo de Cristian Báez con la banca. Con Servio, beso incluido. Con Costas, beso incluido. Pero en la mejilla, no como te ves, Maradona. Y lagrimea Costa. Sí. En estos momentos. Sí, Sí, claro. sí, No, pero es emotivo. Eso Genaro. nos indica David Izzasi. Sí, Le señor. salen lágrimas a Gustavo Costas al escuchar el cántico de la hinchada que coreó su nombre y que después dijo: Costas es del indio no se va. Van ataque Redes, marca, saca Portillo. Igual se mueve con todo, como siempre Costas. La pelota ahora de Jordan. Jordan levantó, pelota larga. Intentaba por esa zona Villagra. De cabeza rechazó Báez. Será lateral en ataque para Sol de América. Marcamos el tiempo de juego en Dos Bocas. Unión Fútbol Club dio el tiempo de juego, 41 minutos de esta segunda etapa y el marcador indica Federico Villalba. 1 Guaraní, 0 Sol de América. Gana el legendario con el gol de Báez a través de un tiro libre penal. Vivimos, sentimos apertura 2020 por la R800. De vuelta a clases con la Cooperativa Judicial Limitada. Solicita tu crédito escolar con mínimos requisitos hasta 5 millones guaraníes al instante en la Cooperativa Judicial Limitada en Novemos. Alta de Florentín contra Novik. Tiro libre en ataque para Sol de América. Que tu cena no te tome en offside. Prepara ya las hamburguesas de pechuga de pollos caseros. ¿Cómo lo vas a disfrutar? Pollos caseros. Tiro libre para Sol de América. Tiro libre para el equipo Danzarín. Le pega Novik. Merlini es el único integrante de la barrera. 42,20 tenemos. Lo gana Guaraní 1-0. Con 10 en cancha desde la expulsión de García Guerreño. Va el centro. Cabezazo. Sale el arquero y se queda con la pelota Baba. Atento Baba. Hubo infracción contra él. Costa festeja todo. Será tiro libre para Guaraní. Respira el legendario que está cerca de un nuevo triunfo. Heidecon, hacemos tecnología y construcción con los estándares más altos. No dudes en contactarnos. Llama al 021-338-4797 o ingresa a nuestra web de heidecon.com. Periodista, lleguemos a la culpable, va a decir la gente después de todo esto, Víctor. Pero está bien. No, ya lo estaban diciendo. ¿Y ahora que Guaraní gana? Y con... Pero está bien, está bien. Pelota de Ramírez, sacó esa pelota Portillo. Iba Villagra en ataque para Sol de América. Villagra con el balón, miró a sus espaldas, pasó a la izquierda para Jordan. Jordan para Sol de América. Jordan pasó para Valdés. Valdés para Portillo. Cortó Ferfer. Insiste el mudo Valdés. Valdés para Sol de América. Valdés en ataque, cayó el hombre de Sol. Falta. Falta contra Villagra y será tiro libre. Tiro libre. Ahora volvimos. Tiro libre. A ver, le explicamos a la gente lo que pasó. Baja tensión. Fuerte pestañeo, sí. Sí, un Realmente pestañeo muy sí. fuerte.
Hasta la intensidad de los faros de la lumínica se redujeron. Y vamos a jugar así, me parece, el final. 44 minutos. Tiro libre para Sol de América. Por lo menos volvimos. Ojalá podamos terminar bien el partido. Acá también se sintió. ¿Ahí también se sintió? Sí, señor. Bueno. Fue un fuerte impacto. Imprudente lo de López en esta falta que a mi parecer fue innecesaria la manera en que fue a tomarlo a Villagra. Una oportunidad estupenda para Sol de América de buscar emparejar el partido. Tiro libre para Sol de América. Novik. Y esta posibilidad de empatar el partido. 4 hombres en la barrera. Cerca de la media luna. Autoriza el árbitro. Novik al arco. ¡Gol! Novik de tiro libre. ¡Gol! De Sol de América. Sol. Hernán Novik de tiro libre. Potente el remate hacia el poste izquierdo de Baba. Encontró el hueco y hasta allí mandó la pelota de manera directa. Empata el equipo danzarín en el tramo final del partido. No se quiere ir con las manos vacías aquí de los Bocas. De tiro libre, en lo que sabe, Novik iguala las acciones. Guaraní 1, Sol de América 1. No hizo un gran partido Novik, pero Isla confiaba en su pegada, lo mantuvo hasta el final, tuvo esta posibilidad, astuto, inteligente, vio el error en esa conformación de la barrera, vio que Baba descuidó su poste y le puso esa pelota ahí colocada junto al ángulo izquierdo del arco defendido por Baba. Golazo para empatar el partido. El empate de los azules. A los 45 minutos de esta segunda etapa. Gol número 132 en el campeonato de apertura, noveno de Sol de América, sexto tanto que recibe Guaraní, primera anotación de Hernán Novik en el campeonato. Remate del Mudo Valdés al córner, sacó esa pelota Baba, córner para Sol de América. 46,25 tenemos ahora. ¿Cuánto se agregó, Iván? 4 minutos más. Centro, cabezazo, la pelota cerca del palo. En el primer poste, ganó, anticipó nombre de Sol de América. Gol de Boca. La pelota picó y se fue afuera. Gol de Boca. Sí, Genaro. Señor, Boca Juniors le está ganando 1-0 a la representación de Gimnasia y Grima de la Plata. Con esto se está consagrando campeón del fútbol argentino el equipo Xeneize. ¿Cuánto va de tiempo, Genaro? Minuto 28 en este momento. Redes en ataque para Guaraní. Redes lo quiere ganar el legendario arco. Centurión se queda con esa pelota en 2 tiempos. Controla. Ferfer estaba atento por si había rebote. Lo tuvo Redes para Guaraní, Víctor. Una gran acción de Merlini para dejarlo cara a cara prácticamente con Centurión a Redes, pero su remate de zurda fue muy al cuerpo del golero de Sol de América, que no dio rebote. Aparecía Fernando Fernández, pero muy tarde. Merlini para Guaraní, Merlini dentro del área, Merlini el centro, Ferfer cabecea, arriba y afuera esa pelota, Víctor. Y las emociones estaban guardadas para los minutos finales. Nuevamente Guaraní llegó con esta, el centro para Ferfer, desacomodado, desvió esa pelota, estuvo cerca Laurinegro del segundo. Saque de arco, va a sacar Centurión, 47,50. No te olvides de cambiar tus neumáticos y baterías en Rodar, el mejor precio y calidad. Rodar Neumáticos, líder atención al cliente, llama al 021 504 165 Eusebio Ayala, kilómetro 5, Rodar Neumáticos. Ataca Sol de América con la pelota roja, se le terminó la cancha, saque de arco, va a sacar Baba, 48,10, esto termina en segundos, el partido está 1-1. Estaba pensando algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio, claro que sí, la Sud City con su modelo GX3, es Gran G, y la es Gran X7, Giri representa y distribuye Automotor. Ferfer en esta individual marca, saca esa pelota Portillo para Sol de América. La vuelve a tener Barrientos para Guaraní. Y va Barrientos en esta que puede ser la última. Barrientos, está Ferfer en el área. Sacó Portillo, Redes al arco. Se desvía esa pelota y atrapa Centurión. Lo tuvo Redes y esto va a terminar. Redes y una posibilidad clarita. Y esto terminará igualado, Víctor.
Sí, prácticamente la última ya para Guaraní, con mucho empuje, Ferfer incluso dejando todo en cancha, tratando de desnivelar, pero no le alcanzó a Guaraní. Final del partido, no va más, dijo Julio Quintana. Torneo Apertura, fecha 8, resultado final, Guaraní 1, Sol de América 1. Terminó el segundo tiempo. Lo relató Fede Villalba. Lo vivimos en Unión Fútbol Club.